Es una trampa. No firme nada. Ellos quieren matarlo. ¿Quién te dijo eso? Quédate cerca de mí. Las arañas de cristal bañaban el reservado privado de Vittorio, uno de los restaurantes italianos más selectos de Barcelona, con una luz dorada. Lucía Vega se movía entre las sillas con eficiencia practicada. Su delantal negro de camarera perfectamente atado a la cintura, la blusa blanca impoluta a pesar de lo avanzado de la noche. Los martes solían ser más tranquilos. Esta noche no. 6 hombres estaban sentados alrededor de la mesa de caoba. Sus conversaciones, un murmullo bajo que se filtraba por debajo de la música clásica suave que salía de los altavoces ocultos. Lucía había aprendido hacía tiempo a hacerse invisible durante estas reuniones privadas. Los hombres ricos con negocios que tratar no querían que les interrumpieran con preguntas sobre maridajes o cartas de postres. Colocó una nueva botella de vino sobre la mesa con cuidado de que no golpeara la superficie. El hombre sentado a la cabecera no levantó la vista, con la atención fija en la cartera de cuero desplegada frente a él. Alejandro Bellini. Incluso sin que el maitre hubiera informado al personal en susurros urgentes sobre el invitado de esta noche, Lucía habría reconocido el poder cuando lo veía. Llevaba un traje gris oscuro hecho a medida que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses. Le sentaba con tal perfección que parecía moldeado directamente sobre su cuerpo. Cabello oscuro peinado hacia atrás desde un rostro que podría haber pertenecido a las antiguas estatuas italianas. Todo ángulos afilados y presencia dominante. Sus ojos, de un marrón profundo que captaba la luz cuando se movía, recorrían los documentos con la clase de concentración que hacía que todo lo demás en la sala desapareciera en el ruido de fondo. Los términos son aceptables, dijo uno de los otros hombres en español, con un acento vagamente europeo. 80 millones por los derechos exclusivos de importación a lo largo del corredor entre Valencia y Bilbao. Su familia se encargará de la distribución a través de los canales existentes. Lucía rellenaba los vasos de agua. Sus movimientos, mecánicos. Había servido cientos decenas de negocios en sus 3 años en Vittorio. Esta no parecía diferente de las demás. Solo hombres en trajes caros cerrando acuerdos que nunca tocarían su mundo. Los contratos del viñedo están aquí, añadió otro hombre, deslizando papeles por la mesa. Firmados por los productores en la Toscana. Todo es legítimo. Alejandro se recostó en la silla con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Mi abogado los revisará antes de que firme nada. Procedimiento estándar. El hombre que había hablado primero se rió. El sonido, demasiado alto para la elegante sala. Por supuesto, no esperamos nada menos de la familia Bellini. Su reputación de minuciosidad es bien conocida. Lucía se movió hacia el extremo lejano de la mesa para recoger platos vacíos. 2 hombres estaban sentados ligeramente apartados de la conversación principal, con las cabezas muy juntas. Hablaban en voz baja, con palabras que salían en sílabas rápidas que hicieron que las manos de Lucía se detuvieran por un breve instante. Siciliano. La lengua de su abuela. La que Carmela le había enseñado durante largas tardes en su estrecho apartamento en Hospitalet, insistiendo en que Lucía recordara de dónde venía su familia, aunque llevaran 2 generaciones en España. El martes es perfecto, murmuró uno de los hombres en siciliano, con un acento que no coincidía del todo con el dialecto regional. Los explosivos ya están colocados en el puerto. Cuando Bellini firme y traslade su operación al nuevo almacén, los detonamos. El cartel toma el territorio mientras él lidia con el caos. El corazón de Lucía se golpeó contra sus costillas. Mantuvo el rostro inexpresivo. Años de trabajo en hostelería le habían enseñado a mantener la expresión neutral de alguien que no comprende nada. Sus manos continuaron su trabajo, apilando platos con movimientos firmes que no traicionaban el hielo que se extendía por sus venas. ¿Los colombianos confirmaron?, preguntó el segundo hombre, también en siciliano, aunque su acento llevaba matices de algo más debajo. Mexicano, quizás. La comprensión le revolvió el estómago. Sí. Una vez que Bellini sea eliminado, el Sinaloa controla todo desde Valencia hasta Bilbao. La firma del contrato es solo teatro. No saldrá de este edificio con vida si la firma no llega esta noche. La mente de Lucía se aceleró. Estos no eran importadores de vino italianos. Eran miembros del cartel haciéndose pasar por comerciantes legítimos. Y Alejandro Bellini no tenía ni idea de que estaba caminando hacia una trampa. Lo miró al otro lado de la mesa. Estaba revisando otro documento, un bolígrafo de oro suspendido sobre la línea de firma. Su mano derecha, un hombre de hombros anchos que había sido presentado como Joaquín,
Estaba de pie cerca de la puerta con la clase de quietud que sugería entrenamiento militar. 2 personas de seguridad más flanqueaban la entrada de la sala. Alertas, pero sin alarma. Nadie más había notado la conversación en siciliano. ¿Por qué lo harían? Era una lengua muerta para la mayoría, especialmente en una ciudad como Barcelona, donde una docena de idiomas se mezclaban en cada esquina. Lucía recogió su bandeja de platos y se giró hacia la cocina, con el pulso retumbando en sus oídos. Podía alejarse, fingir que no había escuchado nada. Era camarera, no heroína. Cualquier guerra que estos hombres estuvieran librando no tenía nada que ver con ella. Pero si permanecía en silencio, Alejandro Bellini moriría esta noche. Quizás otros también, si los explosivos en el puerto eran reales. La voz de su abuela resonó en su memoria. Palabras pronunciadas durante una de sus últimas conversaciones antes de que Carmela falleciera 3 años atrás. No nos apartamos de las personas en peligro, Lucía. Nuestra familia sobrevivió porque desconocidos tuvieron valor cuando importaba. Tú llevas esa misma sangre. Lucía dejó la bandeja en el carrito de servicio junto a la pared y recogió la botella de vino que había abierto antes. Sus manos temblaron levemente mientras se acercaba a la silla de Alejandro. El peso de lo que estaba a punto de hacer se posaba sobre ella como una presencia física. Disculpe, señor, dijo en voz baja, su voz firme a pesar de la adrenalina que le recorría el cuerpo. ¿Puedo rellenarle la copa? Alejandro levantó la vista. Sus ojos oscuros encontraron los de ella por primera vez en toda la velada. Algo cambió en su mirada. Un destello de atención que sugería que realmente la veía, en lugar de simplemente reconocer su presencia. Por favor, dijo. Lucía se inclinó, colocando la botella sobre su copa. Su boca estaba cerca de su oído. Lo suficientemente cerca para que su susurro llegara solo a él. Cambió al siciliano. Las palabras fluyeron con la misma fluidez que su abuela había insistido en enseñarle desde la infancia. Es una trampa. No firme nada. Planean matarle esta noche. Alejandro se quedó absolutamente inmóvil. El bolígrafo en su mano dejó de moverse. El pequeño músculo en su mandíbula se tensó una vez. La única reacción visible a sus palabras. Sus ojos buscaron el rostro de ella. Analizando. Lucía se irguió. Alejó la botella como si simplemente hubiera servido el vino. Su corazón latía tan violentamente que estaba segura de que todos en la sala podían escucharlo. Durante 3 segundos que parecieron horas, no pasó nada. Luego Alejandro dejó el bolígrafo sobre la mesa con una calma deliberada, y se echó ligeramente hacia atrás en la silla. Su postura cambiando de hombre de negocios relajado a algo mucho más peligroso. Caballeros, dijo, con una voz que llevaba el tipo de autoridad tranquila que hacía que todos dejaran de hablar de inmediato. He reconsiderado. Este acuerdo avanza demasiado rápido para mi comodidad. Posponderemos la firma hasta que mi equipo complete una auditoría completa de sus operaciones. El hombre que había presentado el contrato se puso rígido. Señor Bellini, llevamos meses negociando. Todo está en orden. Entonces no les importará esperar otra semana mientras yo lo verifico. El tono de Alejandro no admitía argumentos. Sus ojos se deslizaron hacia los 2 hombres que habían estado hablando en siciliano. Y Lucía vio el momento exacto en que esos hombres se dieron cuenta de que algo había salido mal. Uno de ellos metió la mano dentro de su chaqueta. Joaquín, dijo Alejandro con calma. El jefe de seguridad se movió como el agua. Fluido e increíblemente rápido. Tenía el brazo del hombre retorcido detrás de la espalda antes de que el arma asomara, empujándolo cara contra la mesa de caoba con la fuerza suficiente para hacer temblar las copas de vino. El caos estalló. El segundo hombre que había hablado en siciliano se lanzó hacia Alejandro, pero 2 personas más de seguridad se materializaron desde posiciones que Lucía ni siquiera había notado, interceptándolo en pleno salto. Las sillas cayeron hacia atrás. Uno de los supuestos hombres de negocios gritó algo en español, confirmando las sospechas de Lucía sobre la conexión con el cartel. Alejandro permaneció sentado, completamente sereno mientras su gente sometía a los atacantes con eficiencia profesional. En 90 segundos, los 5 supuestos hombres de negocios estaban de rodillas, con las manos aseguradas detrás de la espalda con bridas que Joaquín sacó de algún lugar dentro de su chaqueta. Comprueben los armas, ordenó Alejandro. Sus ojos sin apartarse de los hombres en el suelo. Revísenlos a todos. Joaquín y su equipo encontraron 4 pistolas, 2 cuchillos, y lo que parecía ser un detonador telefónico en el hombre que había hablado sobre los explosivos.
Alejandro examinó cada objeto mientras era colocado sobre la mesa frente a él. Su expresión tallada en piedra. Lucía se había pegado a la pared durante el revuelo, con la bandeja olvidada en el carrito de servicio. Presionó las palmas contra el frío yeso, intentando estabilizar su respiración. La mirada de Alejandro la encontró al otro lado de la sala. Se puso de pie en un movimiento fluido y cruzó la distancia entre ellos en 3 zancadas. De cerca, era más alto de lo que había percibido. Fácilmente 1,90 m. El aire a su alrededor parecía vibrar con violencia controlada apenas contenida. ¿Cómo se llama?, preguntó, con su siciliano llevando el auténtico acento de Palermo de alguien que había crecido hablándolo. Lucía, consiguió decir. Lucía Vega. ¿Habla siciliano? No era una pregunta, pero asintió de todas formas. Mi abuela me enseñó. Era de un pueblo cerca de Palermo. Y entendió lo que decían. Sí. Su voz salió más firme ahora. No son importadores de vino. Son del cartel. Sinaloa, creo, por el acento debajo del siciliano. Mencionaron explosivos en el puerto y tomar territorio después de que firmara el contrato. Esto era una emboscada. Alejandro estudió su rostro con una intensidad que la hizo sentirse expuesta. Como si pudiera ver más allá de su uniforme de camarera, hasta cada secreto que hubiera guardado jamás. Podría haberse quedado callada. Fingir que no había escuchado nada. Podría haberlo hecho, acordó Lucía. El rostro de su abuela cruzó su mente de nuevo. Pero no lo hice. Algo cambió en la expresión de Alejandro. No exactamente una sonrisa, sino un suavizamiento alrededor de los ojos que sugería aprobación. Se giró hacia Joaquín, volviendo al español. Llama a Marco. Dile que compruebe el nuevo almacén en el puerto. Si hay explosivos, quiero que los encuentren y los desactiven antes de 1 hora. Entendido, jefe. Joaquín ya tenía el teléfono en la mano, alejándose para hacer la llamada. Alejandro devolvió la atención a los hombres en el suelo. Cartel Sinaloa. Elección interesante, caballeros. Están muy lejos de México. El hombre que había llevado las negociaciones escupió sangre sobre el suelo de madera. Ya estás muerto, Bellini. Este territorio nos pertenece ahora. Solo que todavía no lo sabes. No estoy de acuerdo. Pero tendremos mucho tiempo para discutir sus errores. La voz de Alejandro se mantuvo conversacional. Casi agradable. Joaquín, llama a nuestros amigos en la comisaría. Diles que tenemos un regalo para ellos. Múltiples cargos por armas, conspiración para cometer asesinato, intento de fraude. Eso debería mantenerles ocupados mientras tenemos una conversación más larga sobre sus empleadores. Lucía observó el desarrollo de la escena con una extraña sensación de desapego, como si estuviera observando desde fuera de su propio cuerpo. 10 minutos antes, era camarera preocupada por si la mesa 7 necesitaba más pan. Ahora estaba en el centro de lo que era claramente una operación criminal, habiendo acabado de salvar la vida de uno de los hombres más poderosos de Barcelona. Señorita Vega. La voz de Alejandro la devolvió al presente. No se vaya todavía. Tenemos que hablar. No era una petición. Lucía asintió en silencio, con la garganta demasiado seca para las palabras. Los siguientes 20 minutos pasaron en un caos organizado. La policía llegó con sorprendente rapidez, aunque los agentes que entraron al reservado privado saludaron a Joaquín por su nombre y no parecieron sorprendidos por la escena que encontraron. Los supuestos hombres de negocios fueron llevados esposados, todavía protestando su inocencia a pesar de las armas y el detonador en las bolsas de pruebas. A través de todo, Alejandro lo orquestó todo desde su posición en la mesa, haciendo llamadas en un teléfono negro y delgado, emitiendo órdenes tranquilas que eran obedecidas sin cuestionarlas. Lucía permaneció donde le había dicho que se quedara, observando a este hombre comandar un imperio invisible con nada más que tono y presencia. Finalmente, Joaquín regresó del pasillo donde había estado coordinando con alguien por teléfono. Marco los encontró, jefe. 3 dispositivos colocados por todo el nuevo almacén, exactamente como ella dijo. El equipo de artificieros los está neutralizando ahora, pero Marco calcula que había suficientes explosivos para nivelar todo el edificio y llevarse la mitad de la manzana. La mandíbula de Alejandro se tensó. La única reacción visible ante la noticia de que había estado a horas de un ataque catastrófico. Sus ojos encontraron a Lucía de nuevo, y esta vez ella vio algo que no había esperado en esas profundidades oscuras. Gratitud. Y debajo de ella, una chispa de interés que no tenía nada que ver con los negocios. Despejen la sala,
le dijo a Joaquín. Todo el mundo fuera excepto la señorita Vega. El equipo de seguridad salió eficientemente, cerrando la pesada puerta de madera detrás de ellos con un suave clic. De repente, el reservado privado se sentía mucho más pequeño. El aire entre Lucía y Alejandro, cargado de una energía que no podía quite nombrar. Él señaló una de las sillas de la mesa. Siéntese, por favor. Lucía cruzó las alas sobre piernas que se sentían desconectadas de su cuerpo, y se acomodó en la silla, agudamente consciente de lo fuera de lugar que se veía en su uniforme de camarera, rodeada de los restos del acuerdo de negocios interrumpido. Alejandro tomó el asiento junto a ella en lugar de enfrente, suficientemente cerca para que ella pudiera oler su colonia. Algo caro y discreto, con notas de sándalo y cítricos. Me salvó la vida esta noche, dijo en voz baja. ¿Lo entiende? Lucía tragó saliva con dificultad. Solo hice lo que cualquiera haría. No. La palabra salió plana. Definitiva. La mayoría de la gente habría fingido que no escuchó nada. La autopreservación es un instinto poderoso, especialmente cuando están involucradas familias criminales y carteles. Pero usted eligió advertirme de todas formas. ¿Por qué? Pensó en mentir. En darle alguna razón noble que la hiciera sonar valiente en lugar de insensata. Pero algo en su mirada exigía honestidad. Mi abuela siempre decía que no nos apartamos de las personas en peligro. Que el valor importa, incluso cuando da miedo. Lucía jugueteó con los pequeños pendientes de oro que su abuela le había dado. Un hábito nervioso que nunca había logrado romper. Y supongo que no podría vivir conmigo misma si le hubiera dejado caminar hacia una trampa cuando podía haberlo impedido. Alejandro se recostó en su silla, estudiándola con esa misma intensidad inquietante. Su abuela suena como una mujer sabia. Lo era. Carmela Vega, nacida Carmela Rizzo en Sicilia. Vino aquí cuando tenía 20 años y nunca regresó. Pero se aseguró de que yo supiera de dónde venía nuestra familia. ¿Cuándo falleció? Hace 3 años. El dolor familiar se asentó en el pecho de Lucía. Me crió después de que mis padres murieran en un accidente de coche. Yo tenía 9 años. Lo siento. El pésame sonó genuino, no reflejo. Mis padres también eran de Palermo. Vinieron aquí en los 70, construyeron su negocio desde la nada. Lucía no preguntó qué negocio. Tenía bastante idea. Y nombrarlo se sentía peligroso. El cartel sabrá que interfirió, dijo Alejandro, con el tono cambiando a algo más serio. Cuando esos hombres sean interrogados, hablarán sobre lo que ocurrió aquí esta noche. Su participación no permanecerá en secreto. El hielo que había empezado a deshacerse en las venas de Lucía regresó con toda su fuerza. No había pensado tan lejos. No había considerado las consecuencias más allá del momento inmediato de advertirle. ¿Qué significa eso? Su voz salió más pequeña de lo que quería. Significa que está en peligro ahora. Sinaloa no perdona a los testigos, especialmente a los que les cuestan tanto. La expresión de Alejandro se endureció. No voy a dejar que le pase nada por haberme salvado la vida. Está bajo mi protección ahora, quiera o no. El primer instinto de Lucía fue argumentar. Insistir en que podía cuidar de sí misma como siempre había hecho. Pero la certeza en su voz, la convicción absoluta de que podía mantenerla a salvo, hizo que la protesta muriera en su garganta. Ni siquiera le conozco, susurró. No, acordó Alejandro. Pero después de esta noche, eso va a cambiar. Lucía apenas durmió esa noche. Había llegado a su estudio en Hospitalet alrededor de las 2 de la mañana, escoltada por 2 de los hombres de Alejandro, que insistieron en comprobar cada rincón de su edificio antes de dejarla subir las escaleras sola. Se quedaron en un sedán negro al otro lado de la calle, con las ventanas tintadas. Ella permaneció en la cama mirando el techo, repasando los eventos en Vittorio una y otra vez. La conversación en siciliano. El rostro de Alejandro cuando ella había susurrado la advertencia. Las pistolas, las bridas, la eficiencia casual con la que su gente había manejado a los miembros del cartel armados como si estuvieran lidiando con niños revoltosos. ¿En qué se había metido? Los golpes en su puerta llegaron a las 7:45. Bruscos y autoritarios. Lucía se incorporó de un salto, con el corazón acelerado de inmediato. Se puso unos vaqueros y un jersey, con los dedos torpes por la adrenalina, y miró por la mirilla. 2 hombres con trajes oscuros estaban en el estrecho pasillo. No eran los mismos de la noche anterior, pero tenían esa misma calidad de calma alerta que los marcaba como gente de Alejandro. Señorita Vega, dijo el más alto cuando ella entreabrió la puerta.
El señor Bellini solicita su presencia. Estamos aquí para escoltarla. Solicita, como si tuviera elección. Denme 5 minutos, dijo. Se cepilló los dientes, se echó agua en la cara, y se recogió el cabello en una cola con manos temblorosas. Sin maquillaje, sin tiempo para preocuparse por las apariencias. Agarró el teléfono, las llaves, y el pequeño bolso que contenía su carné y los 63 euros que tenía actualmente en su cuenta corriente. Los hombres la llevaron abajo a un sedán diferente. Este de color gris carbón, con ventanas tintadas que hacían imposible ver el interior desde la calle. Lucía se deslizó en el asiento trasero. El cuero frío incluso a través de los vaqueros. Condujeron en silencio. El tráfico matutino atascaba las calles. Taxis pitando. Camiones de reparto mal estacionados. La ciudad despertando lentamente a otro miércoles. Lucía lo observó todo a través de la ventana, preguntándose si esta era la última vez que vería su barrio como una mujer libre. El sedán se detuvo frente a una torre de cristal en el Passage de Gracia. Todo líneas elegantes y superficies reflectantes que capturaban la débil luz de noviembre. Los hombres la escoltaron por un vestíbulo lleno de mármol y arte moderno. Más allá de los guardias de seguridad que asintieron reconociéndoles. Hasta un ascensor que requería una tarjeta de acceso para las plantas superiores. El estómago de Lucía se hundió mientras ascendían. Planta 42, según la pantalla digital. Las puertas se abrieron en una recepción que parecía sacada de una revista de arquitectura. Muebles minimalistas. Ventanales de suelo a techo. Pinturas abstractas que probablemente costaban más que su coche. Una mujer de unos 30 años con ojos agudos y un traje caro levantó la vista desde detrás de un escritorio de cristal. Señorita Vega, el señor Bellini la espera. La llevaron por un pasillo flanqueado de puertas cerradas hasta una suite en la esquina al fondo. Uno de los escoltas llamó 2 veces y abrió la puerta sin esperar respuesta. Alejandro estaba de pie frente a las ventanas, de espaldas a la sala, con el teléfono en la oreja. Llevaba otro traje impecable, este de azul marino. El cabello todavía húmedo de una ducha reciente. La oficina era enorme. Fácilmente el doble del tamaño del apartamento entero de Lucía. Dominada por un escritorio que parecía tallado de una sola pieza de madera oscura. No me importa lo que cueste, estaba diciendo Alejandro al teléfono, con el tono plano y definitivo. Quiero todas las instalaciones portuarias comprobadas antes de esta noche. Si encuentran algo más, me llaman inmediatamente. Terminó la llamada y se giró. Sus ojos encontraron a Lucía de inmediato, recorriéndola con una evaluación que se sentía a la vez minuciosa y extrañamente no examinadora. Siéntese, dijo, señalando uno de los sillones de cuero frente a su escritorio. Lucía se sentó. Los escoltas se fueron, cerrando la puerta detrás de ellos con un suave clic que se sintió ominoso. Alejandro rodeó su escritorio, pero no se sentó. Se apoyó contra el borde delantero, con los brazos cruzados, estudiándola con la misma intensidad de la noche anterior. ¿Cuánto sabes sobre el cartel Sinaloa? Preguntó sin preámbulos. Solo lo que veo en las noticias. Drogas, violencia, México. La voz de Lucía salió más firme de lo que se sentía. ¿Por qué? Porque pusieron precio a su cabeza anoche. Las palabras golpearon como un impacto físico. Lucía se aferró a los brazos del sillón, con los nudillos blanqueándose. ¿Qué? Los hombres que arrestamos hablaron. Siempre lo hacen eventualmente. La expresión de Alejandro permaneció neutral, pero algo en sus ojos sugería ira bajo la superficie tranquila. Informaron a sus superiores antes de que la policía se los llevara. Su descripción, su nombre de los registros de empleados del restaurante, todo. Sinaloa no perdona a los testigos, especialmente a los que les cuestan una operación de 80 millones y un punto de apoyo en Barcelona. La boca de Lucía se secó. Soy solo una camarera. No sé nada más sobre su operación. No puedo hacerles daño. Ya lo hizo. Y en su mundo, con eso es suficiente. La mandíbula de Alejandro se tensó. No le digo esto para asustarla, aunque debería estar asustada. Se lo digo porque necesita entender la situación. Esta gente la encontrará. No es cuestión de si, sino de cuándo. Tiene quizás 24 horas antes de que la localicen. Y cuando lo hagan, no estarán interesados en conversaciones. El pánico trepó por la garganta de Lucía. Lo empujó hacia abajo. Se forzó a pensar. Entonces me iré. Desapareceré. Puedo estar en un autobús hacia algún lugar esta misma tarde. ¿A dónde?
La pregunta de Alejandro fue suave pero precisa. ¿Tiene familia en otro lugar? ¿Amigos en otra ciudad que puedan esconderla? Lucía se detuvo. No tenía a nadie. Carmela había sido su única familia. Y los amigos que había hecho a lo largo de los años eran conocidos casuales en el mejor de los casos. Personas con quienes había compartido turnos, pero a las que nunca había dejado acercarse. Me las arreglaré. No tendrá tiempo de arreglárselas. Alejandro se irguió, con toda su altura de repente imponente en la oficina tranquila. Pero yo puedo protegerla. Tengo recursos, lugares seguros, personas que pueden mantenerla con vida mientras solucionamos el problema del cartel. ¿Por qué haría eso? La pregunta salió antes de que Lucía pudiera detenerla. No me debe nada. Solo hice lo que cualquiera debería hacer, pero la mayoría no haría. Alejandro se acercó más, deteniéndose a pocos pasos de su sillón. Me salvó la vida, señorita Vega. En mi mundo, eso crea una deuda. Más que eso, está en peligro específicamente por haberme ayudado. No dejo que las personas sufran por lealtad. Especialmente no alguien como usted. Alguien como yo, repitió Lucía, casi riendo. Una camarera que habla siciliano. Alguien con suficiente valentía para hablar cuando importaba. Su mirada sostuvo la de ella. Eso es raro. Valioso. Y protejo lo valioso. La forma en que dijo valioso hizo que algo aleteara en el pecho de Lucía. Una sensación que firmemente apartó a un lado. Esto no era sobre atracción o interés. Era sobre supervivencia. ¿Qué significa exactamente protección? Un lugar seguro donde el cartel no pueda llegar a usted. Personal de seguridad para garantizar su seguridad. Tiempo para que mi gente se encargue de la amenaza de forma permanente. Alejandro volvió a su escritorio y sacó una carpeta manila del cajón superior. Le ofrezco una elección. Puede aceptar mi ayuda o puedo arreglar que salga del país. Nueva identidad, pasaje a Italia, suficiente dinero para empezar de nuevo en algún lugar. Sinaloa no mirará allí. Deslizó la carpeta por el escritorio. Dentro, Lucía encontró un pasaporte con su foto, pero un nombre diferente. Anna Russo. Billetes de avión a Roma con fecha para mañana por la mañana. Una tarjeta bancaria con lo que parecía un saldo sustancial según los papeles adjuntos. ¿Hizo esto de la noche a la mañana? Tengo personas que se encargan de esas cosas. El tono de Alejandro sugería que esto no era inusual para él. El pasaporte pasará cualquier inspección. El dinero está limpio, sin rastrear. Podría estar en Italia mañana por la tarde, completamente fuera de su radar. Lucía miró fijamente los documentos. Su mente girando. Una nueva vida. Un nuevo comienzo en el país que su abuela había dejado atrás. Libre del peligro. Libre del cartel. Libre de todo lo que había construido aquí. No, se escuchó decir. Las cejas de Alejandro se elevaron levemente. No. Lucía empujó la carpeta de vuelta por el escritorio. No voy a huir de mi vida porque unos criminales estén enfadados porque me interpuse en su plan. He trabajado para conseguir todo lo que tengo aquí. No es mucho, pero es mío. No voy a renunciar a eso. Durante un largo momento, Alejandro simplemente la miró. Luego algo que podría haber sido respeto parpadeó en su rostro. Entiende que intentarán matarla. Entiendo que dijo que podía protegerme. Lucía sostuvo su mirada directamente. Entonces protéjame. Pero no me voy de Barcelona. Alejandro se recostó en su silla. Una pequeña sonrisa tirando de la comisura de su boca. ¿Es usted muy valiente o muy necia? Quizás las dos cosas. Lucía consiguió una sonrisa temblorosa. Mi abuela probablemente diría que heredé su terquedad. Cuénteme de ella. La petición sorprendió a Lucía. Tenemos tiempo. Y me gustaría saber más sobre la mujer que le enseñó a hablar como si fuera de Palermo. Así que Lucía le habló de Carmela Rizzo, que había dejado Sicilia a los 20 años con nada más que una maleta y determinación. Que se había casado joven, había perdido a su marido en un accidente de construcción, y había criado 3 hijos mientras trabajaba en 2 empleos. Que había acogido a su nieta huérfana sin dudarlo, y se había asegurado de que Lucía nunca olvidara de dónde venía su familia. Murió hace 3 años, terminó Lucía, jugueteando con los pendientes de oro. Un infarto. Tenía 71 años. La encontré en su silla, con las agujas de tejer todavía en las manos. Lo siento. El pésame de Alejandro llevaba genuina simpatía. Parece que fue una mujer impresionante. Era todo.
La garganta de Lucía se apretó. Después de que murieron mis padres, era todo lo que tenía. Cuando la perdí, me quedé completamente sola. Entiendo ese sentimiento. La expresión de Alejandro se suavizó ligeramente. Mis padres también eran de Palermo. Vinieron aquí en los 70. Construyeron su negocio desde la nada. Mi padre murió cuando yo tenía 23 años. Mi madre 2 años después. Tengo una hermana menor, Laura, pero la mantengo lejos de mi mundo. Vive en Madrid, trabaja de profesora. No sabe sobre la mayoría de lo que hago. Eso debe de ser difícil, dijo Lucía en voz baja. Mantener esa distancia. Mantiene a Laura a salvo, respondió Alejandro con la mandíbula tensa. ¿Qué es lo que importa? Tiene una vida normal, una buena vida. Eso vale más que la cercanía. Se sentaron en silencio un momento. Dos personas que habían perdido demasiado, encontrando una base en común inesperada en una oficina 42 plantas sobre la ciudad. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Lucía finalmente. Alejandro se puso de pie, la decisión regresando a su postura. Ahora le llevamos a un lugar seguro. Tengo un apartamento en el Borne. No un ático, solo un espacio funcional que usamos para personas que necesitan protección. Está vigilado, es seguro, y el cartel no lo encontrará. ¿Durante cuánto tiempo? El tiempo que haga falta para eliminar la amenaza. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo, negra con letras en plata y un único número de teléfono. Esta es mi línea personal. Llame para cualquier cosa, de día o de noche. Nadie más tiene este número excepto mi hermana y mi mano derecha. Lucía tomó la tarjeta. El peso de ella de alguna manera significativo en su palma. Gracias. No me dé las gracias todavía. Está a punto de pasar días, quizás semanas, confinada en un apartamento con seguridad vigilando cada uno de sus movimientos. Es custodia protectora, no unas vacaciones. Sigue siendo mejor que estar muerta. Lucía se puso de pie, colgándose el bolso. ¿Cuándo vamos? El apartamento en el Borne era exactamente como Alejandro había descrito. Funcional antes que lujoso. 2 habitaciones, una sala de estar con ventanas reforzadas, una cocina abastecida con lo básico. La seguridad era sutil pero presente. Cámaras en el pasillo, guardias rotando en turnos de 8 horas fuera de la puerta. Lucía pasó el día alternando entre caminar de un lado a otro y sentarse. Su mente incapaz de asentarse. Había llamado a su jefe en Vittorio, alegando una emergencia familiar que la mantendría fuera un tiempo. La mentira salió fácilmente. Otro pequeño trozo de su vida normal que se desvanecía. Alejandro regresó alrededor de las 9 de esa noche, con bolsas de una charcutería italiana cercana. Pensé que podría tener hambre. Comieron en la pequeña mesa del comedor, con la conversación fluyendo con más facilidad de lo que Lucía había esperado. Él preguntó sobre su vida, sobre sus sueños antes de que las circunstancias hubieran estrechado sus opciones. Ella se encontró hablando sobre los idiomas que había querido estudiar. La carrera que había planeado cursar antes de que el dinero se volviera imposible. ¿Qué haría?, preguntó Alejandro. Si el dinero no fuera un problema, si pudiera estudiar cualquier cosa, ser cualquier cosa. Lucía consideró la pregunta. No estaba acostumbrada a pensar más allá de las preocupaciones inmediatas del alquiler y las facturas. Estudiaría lingüística. Quizás trabajaría como traductora o intérprete. Usar los idiomas que conozco para ayudar de verdad a las personas, no solo tomar pedidos de bebidas. ¿Habla más que siciliano? Italiano, español, algo de francés. Me lo enseñé a mí misma con libros de biblioteca y cursos online. Se encogió de hombros, avergonzada. No es educación formal, pero soy suficientemente fluida. La expresión de Alejandro se volvió pensativa. Eso es un conjunto de habilidades valioso. Más valioso de lo que probablemente se imagina. Cuando se levantó para irse una hora después, Lucía lo acompañó hasta la puerta. Él hizo una pausa en el umbral, como si estuviera debatiendo algo internamente. Me sorprende usted, dijo finalmente. La mayoría de la gente habría tomado la salida de emergencia. Huir tan lejos y tan rápido como fuera posible. No soy la mayoría de la gente. Lucía consiguió una sonrisa cansada. Al parecer, soy terca y necia. Valiente, corrigió Alejandro en voz baja. La palabra que busca es valiente. Sus ojos se sostuvieron durante un momento demasiado largo. Algo no dicho pasando entre ellos en el estrecho recibidor. Luego Alejandro aclaró la garganta y retrocedió un paso. Descanse.
Mañana averiguaremos qué viene después. Después de que él se fue, Lucía cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, con el corazón latiendo más rápido de lo que la situación justificaba. Sacó la tarjeta de visita que él le había dado, pasando el pulgar sobre los números en relieve. Alejandro Bellini. Hombre del crimen. Hombre peligroso. Su única protección contra personas que querían verla muerta. Y de alguna manera, contra toda lógica, alguien en quien estaba empezando a confiar. 7 días en el apartamento del Borne se sintieron como 7 años. Lucía siempre se había considerado adaptable. Alguien que podía sacar el mejor partido de cualquier situación. Pero el confinamiento ponía a prueba esa creencia de maneras que no había anticipado. Llenaba las horas con lo que podía. Leyendo en el teléfono hasta que le ardían los ojos. Cocinando elaboradas comidas con los víveres que aparecían como por arte de magia cada 2 mañanas. El equipo de seguridad rotaba cada 8 horas. Rostros diferentes, pero el mismo silencio vigilante. En la 7ª mañana, Lucía miraba fijamente su tercera taza de café cuando el teléfono vibró con un número desconocido. Casi no contestó. Luego reconoció el prefijo de la tarjeta de visita de Alejandro. Señorita Vega. Su voz llegó claramente a través del altavoz. ¿Cómo lo lleva? Lucía echó un vistazo al apartamento. Al libro que ya había leído 2 veces. Al televisor que había visto hasta que los programas se mezclaban entre sí. Me estoy volviendo silenciosamente loca, si vamos a ser honestos. Pero estoy viva, así que hay eso. Una risa baja llegó a su oído. Evaluación justa. Tengo una propuesta que podría ayudar con el problema de la cordura. La escucho. Mi gente ha confirmado actividad continuada del cartel en la ciudad. La siguen buscando, lo que significa que tiene que permanecer protegida, pero no tiene que permanecer ociosa. Hizo una pausa. Tengo varias reuniones programadas esta semana con proveedores italianos. Contactos empresariales legítimos para la empresa de importación. Necesito una traductora que entienda no solo el idioma, sino el contexto cultural. Alguien que pueda leer entre líneas. El pulso de Lucía se aceleró. ¿Quiere que trabaje para usted? Quiero poner sus habilidades a buen uso mientras está bajo mi protección. Las reuniones serán en lugares seguros. Tendrá seguridad en todo momento. Y le da algo productivo que hacer además de contar baldosas del techo. ¿Qué tipo de reuniones? Importadores de aceite de oliva de la Toscana hoy. Distribuidores de vino del Piamonte el jueves. Todas operaciones legítimas. Nada que la ponga en más peligro del que ya existe. Su tono se desplazó ligeramente. Esto no es caridad, Lucía. Genuinamente necesito a alguien con sus capacidades lingüísticas. La mayoría de las traductoras que contrato son competentes, pero se pierden los matices. Usted no los perdería. El uso de su nombre de pila le envió un calor inesperado por el pecho. Lo apartó a un lado, centrándose en los aspectos prácticos. ¿Dónde serían estas reuniones? Mi oficina, salas de conferencias en edificios neutros, algunas ubicaciones de restaurantes que controlo. Nunca estaría expuesta o vulnerable. Y estaría debidamente compensada. No como un favor, sino como empleada. Lucía fue hasta la ventana, presionando la palma contra el cristal frío. Abajo, la ciudad se movía en su ritmo interminable. Camiones de reparto. Gente de negocios con café. Paseadores de perros navegando por aceras llenas. La vida continuando mientras ella permanecía paralizada en el lugar. ¿Cuándo es la primera reunión? Preguntó. En 2 horas. Mando un coche. Las oficinas de Bellini Import Solutions ocupaban 3 plantas de un edificio en el centro de Barcelona. Luchas más corporativo y con aspecto legítimo de lo que Lucía había esperado. Paredes de cristal en las salas de reuniones. Asistentes escribiendo en escritorios elegantes. El zumbido de las operaciones normales de negocios que podría pertenecer a cualquier empresa de éxito. Alejandro la esperó en el vestíbulo él mismo. Vestido con un traje de color carbón que hacía que sus ojos oscuros parecieran aún más intensos. Gracias por venir. Gracias por darme algo que hacer además de memorizar texturas de pared. Lucía se había puesto la ropa más profesional que el equipo de seguridad había rescatado de su apartamento. Pantalones negros y una blusa color crema que se sentía inadecuada junto a la tela cara que la rodeaba. Está bien. La mirada de Alejandro la recorrió una vez. Rápida y evaluadora. La delegación toscana llega en 20 minutos.
3 representantes de un olivar de propiedad familiar que lleva 6 generaciones produciendo aceite. Hablan inglés pero prefieren el italiano para las discusiones de negocios. También son muy tradicionales, muy orgullosos. El respeto importa más que cualquier otra cosa. Entendido. La llevó a una sala de conferencias donde Joaquín ya estaba preparando ordenadores portátiles y materiales de presentación. El hombre mayor asintió a Lucía con algo que podría haber sido aprobación. «¿Sabe lo que hace?», le dijo Alejandro a Joaquín. «Déjela trabajar». Los italianos llegaron puntualmente. 3 hombres de entre 50 y 60 años vestidos con trajes que claramente habían sido hechos a medida en Europa. Saludaron a Alejandro con cálidos apretones de manos y cuidadosa formalidad, luego volvieron ojos curiosos hacia Lucía cuando Alejandro la presentó. «Esta es Lucía Vega, mi traductora para la reunión de hoy. Habla italiano y siciliano con fluidez». El mayor de los 3, un hombre de cabello plateado y manos curtidas, se dirigió directamente a ella en italiano rápido. «Su familia es de Italia, señorita». El tratamiento significaba señorita, pero se sentía como una prueba. «Mi abuela vino de Sicilia», respondió Lucía en la misma lengua, igualando su acento regional sin pensarlo. «Un pequeño pueblo cerca de Palermo». Se aseguró de que yo aprendiera correctamente. No el italiano roto que suelen hablar los españoles. Algo se iluminó en los ojos del hombre mayor. «Ah, una verdadera hija de Sicilia. Su abuela la enseñó bien. Soy Antonio Ricci y estos son mis hermanos Marco y Giuseppe. Estamos muy complacidos de conocerla». La tensión en la sala se suavizó de inmediato. Lo que podría haber sido una negociación formal y cautelosa se transformó en algo más parecido a una conversación entre familia. Antonio y sus hermanos se relajaron en las sillas. Su italiano fluyendo con mayor libertad mientras Lucía traducía de ida y vuelta entre ellos y Alejandro. Pero hizo algo más que simplemente convertir palabras. Cuando Antonio usó una frase que hacía referencia a un antiguo proverbio toscano sobre calidad versus cantidad, Lucía no solo lo tradujo literalmente. Explicó el contexto cultural a Alejandro. La creencia profundamente arraigada entre los productores tradicionales de que las prisas significaban sacrificar la excelencia. Cuando Alejandro propuso términos de distribución, Lucía suavizó el lenguaje levemente, enmarcándolo de una manera que enfatizaba la asociación antes que la transacción. Los hermanos Ricci respondieron con entusiasmo en lugar de la postura defensiva que aparentemente había paralizado negociaciones anteriores. 2 horas después, tenían un acuerdo preliminar que Joaquín describió como los mejores términos que nadie había logrado extraer de la notoriamente difícil familia Ricci en 5 años de intentos. Antonio estrechó las manos de Lucía mientras se preparaban para irse. «Tiene un don, señorita. No solo para el idioma, sino para entender a las personas. Su abuela estaría muy orgullosa». Después de que se fueron los italianos, Alejandro se giró hacia Lucía con una expresión que no podía descifrar del todo. «Fue extraordinaria. Solo traduje». «No». Sacudió la cabeza. Los leyó, entendió que les importaba, y ajustó la conversación en consecuencia. Eso no es traducción. Es negociación a un nivel que la mayoría de las personas nunca alcanzan. El calor afluyó a las mejillas de Lucía. «Mi abuela siempre decía que el idioma trataba de la conexión, no solo de las palabras». Tenía razón. Alejandro comprobó su reloj. «Son casi las 7. ¿Ha comido?» «Desde el desayuno, no. Hay un sitio en el barrio del Gótico que creo que le gustaría. Nada elegante, solo buena comida y ambiente tranquilo». Hizo una pausa. «Considérelo una cena profesional. Podemos discutir cómo deberían estructurarse las otras reuniones de esta semana». Lucía sabía que probablemente debería declinar. Mantener algún tipo de límite entre su situación y lo que esto estuviera convirtiéndose. Pero la idea de volver a ese apartamento, al silencio y la espera, facilitó la decisión. «Me gustaría mucho». El restaurante ocupaba un estrecho edificio con paredes de piedra en una calle flanqueada de árboles. El tipo de lugar que los turistas pasarían de largo sin notar. Sin rótulo fuera. Solo un número discreto sobre una puerta sin señalizar. Alejandro la guió hasta una sala trasera donde media docena de mesas estaban dispersas sobre desgastados suelos de madera. La propietaria, una anciana italiana que llamó a Alejandro por su nombre de pila, los acomodó en una mesa del rincón y desapareció en la cocina sin tomar el pedido. «Traerá lo que haya hecho hoy», explicó Alejandro. «María no cree en los menús. O comes lo que cocina o buscas otro sitio. Mi abuela era igual.
Lucía sonrió ante el recuerdo. Pasaba todo el día haciendo la comida del domingo y se ofendía si no te servías 3 raciones de todo. ¿Cocinaba con ella? Todos los fines de semana. Me enseñó a hacer salsa desde cero, a estirar la pasta a mano, todas las recetas antiguas que su madre le había enseñado. Lucía trazó la veta de la mesa de madera con un dedo. Después de que murió, no fui capaz de hacer nada de eso. Demasiados recuerdos. Alejandro asintió lentamente. Lo entiendo. La cocina de mi madre era su territorio. Después de que ella falleció, mi hermana intentó hacer sus recetas, pero nunca sabía igual. Como si faltara algo esencial más allá de los ingredientes. María regresó con vino. Un tinto profundo que sabía a tierra y verano. Luego llegaron platos de comida. Preparaciones sencillas que mostraban ingredientes de calidad. Verduras a la brasa. Mozzarella fresca. Pan todavía caliente del horno. Comieron y hablaron. La conversación fluyendo entre historia personal y circunstancias presentes. Lucía le contó sobre sus sueños de estudiar idiomas. Las solicitudes de becas que había rellenado antes de que las facturas médicas de su abuela consumieran los pocos ahorros que tenían. Trabajé en una cafetería en la universidad, explicó. Tomé clases nocturnas cuando podía permitírmelas. Llegué a 2 semestres antes de que el dinero se acabara completamente. Después de que murió Carmela, tuve que dejarlo y trabajar a tiempo completo solo para pagar el alquiler. ¿Entonces empezaste en Vittorio? No, primero trabajé en otros 3 restaurantes. Vittorio era en realidad un ascenso. La paga era mejor y los clientes daban buenas propinas si mantenías la cabeza baja y no causabas problemas. Hasta que decidiste causar un problema muy específico al salvarme la vida. Lucía encontró su mirada al otro lado de la mesa. Lo volvería a hacer. Aunque supiera lo que me costaría. ¿Por qué? Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. Perdiste tu trabajo, tu apartamento, básicamente tu vida normal. La mayoría de la gente lo lamentaría a estas alturas. Porque dejar que muriera me habría costado más. Luchó por articular el sentimiento. Me habría perdido a mí misma. A la persona que mi abuela me crió para ser. Algunas cosas importan más que la conveniencia o la seguridad. Algo cambió en la expresión de Alejandro. Un suavizamiento alrededor de los ojos que lo hacía parecer más joven, menos a la guardia. Su abuela crió a alguien extraordinario. Antes de que Lucía pudiera responder, María apareció con el postre, poniendo fin efectivamente al momento. Pero el calor en la mirada de Alejandro persistió, incluso cuando la conversación se desplazó a temas más seguros. Caminaban hacia el coche 1 hora después cuando Lucía notó los faros. Un sedán oscuro había estado aparcado al otro lado de la calle cuando llegaron. Ahora se apartaba del bordillo en el momento en que ellos salieron, moviéndose lentamente en su dirección. La mano de Alejandro encontró su codo inmediatamente. Su agarre firme, pero no doloroso. Al coche ahora. Su chofer ya tenía el motor en marcha, la puerta del pasajero abierta. Lucía se deslizó en el asiento trasero mientras Alejandro se unía a ella. Su cuerpo angulándose para proteger el de ella de la calle. Joaquín apareció de algún lugar. El teléfono ya en la oreja. Tenemos una cola, dijo el chofer, con la voz tranquila a pesar de la tensión que crepitaba por el vehículo. Sedán negro. 2 ocupantes visibles. Siguiéndonos desde que salimos del centro. Despístelos, ordenó Alejandro. No dejes que rastreen a dónde vamos. Los siguientes 15 minutos pasaron en un borrón de giros y acelerones. El chofer navegó por las calles de la ciudad con precisión, usando el tráfico y el tiempo para poner distancia entre su coche y el sedán que lo seguía. Lucía se aferró a la manija de la puerta, con el corazón martillando mientras zigzagueaban por intersecciones y doblaban sobre su ruta 2 veces. Finalmente, después de una serie de giros que dejaron a Lucía completamente desorientada, el chofer habló de nuevo. Despejado. Los perdimos cerca de la Plaza de Cataluña. Pero Alejandro no se relajó. Ya saben que se mueve. Estarán vigilando, esperando otra oportunidad. Se giró hacia Lucía. Su expresión seria. El apartamento del Borne ya no es suficientemente seguro. Buscan activamente, lo que significa que necesitamos mejor seguridad. ¿Dónde entonces? Tengo una propiedad en Sitges. A unos 45 minutos de la ciudad. Con puerta de acceso, monitoreada, mucho más difícil de aproximarse sin ser detectado. Sacó el teléfono, ya escribiendo. Vamos esta noche.
Empaqueta lo que necesites del apartamento y salimos en 1 hora. Lucía quería argumentar. Insistir en que esto era demasiado. Que no quería estar más en deuda con él de lo que ya estaba. Pero el recuerdo de esos faros, la manera deliberada en que ese sedán los había seguido, silenció las protestas. De acuerdo, dijo en voz baja. La mano de Alejandro encontró la suya en la oscuridad del asiento trasero. Sus dedos, cálidos y firmes. Lo que dije sigue en pie. No dejaré que te hagan daño. Lucía le creyó. Eso debería haberla asustado más que el cartel. Esta confianza creciente en un hombre cuyo mundo estaba construido sobre la violencia y el poder. Pero sentada en ese coche con su mano envuelta alrededor de la suya, no podía obligarse a preocuparse por la lógica de ello. Estaba a salvo por ahora. Con eso era suficiente para aferrarse. 3 semanas en Sitges se sentían como entrar en otro mundo. La propiedad estaba al final de un camino privado rodeado de árboles maduros que creaban una barrera natural de los vecinos curiosos. La casa en sí era discreta para alguien de los recursos de Alejandro. Un estilo colonial con revestimiento color crema y contraventanas negras. Jardines que habían sido mantenidos profesionalmente, pero no diseñados ostentosamente. Lucía había esperado algo más parecido a una fortaleza. Todo equipos de vigilancia y guardias armados patrullando el perímetro. En cambio, la seguridad era sutil. Cámaras ocultas en el paisajismo. Sensores incrustados en el camino de entrada. Un equipo que rotaba por una caballeriza convertida en el borde de la propiedad. Presente, pero no intrusivo. Su habitación ocupaba el 2º piso con vistas al jardín trasero donde el otoño tardío había pintado las hojas restantes en tonos de óxido y oro. Los primeros días, Lucía apenas veía a Alejandro. Él viajaba a la ciudad para reuniones, volviendo tarde por las noches para desaparecer en su oficina en casa. Ella pasaba el tiempo explorando la casa, leyendo de la sorprendentemente extensa biblioteca, aprendiendo a usar la máquina de espresso de nivel profesional en la cocina. En la 4ª mañana, encontró a Alejandro ya en la cocina cuando bajó, de pie en el mostrador en vaqueros y un jersey azul marino, lo más informal que le había visto, leyendo algo en la tableta mientras se hacía el café. Buenos días, dijo sin levantar la vista. Hoy trabajo desde casa. Espero que eso no te moleste. Es tu casa. Lucía fue a servirse café de la cafetera que ya había hecho. Yo soy la intrusa aquí. Eres una invitada bajo mi protección. No es lo mismo. Por fin levantó la vista. Su mirada deteniéndose en ella un momento antes de volver a la tableta. Joaquín me va a mandar contratos de 2 posibles proveedores en Roma. Necesitaré tu evaluación del lenguaje. Asegúrate de que nada está enterrado en las traducciones que recibimos. ¿Quieres que trabaje en ellos hoy? Si estás dispuesta. La oficina tiene un 2º escritorio y mejor internet que el resto de la casa. Y así comenzó una rutina que evolucionó naturalmente a lo largo de las semanas siguientes. Mañanas en la cocina. Alejandro haciendo el café mientras Lucía preparaba el desayuno. Conversaciones sobre todo, desde política hasta recuerdos de la infancia, fluyendo fácilmente en las horas tranquilas antes de que las exigencias del día se apoderaran. Días trabajando en su oficina en casa. Lucía en el 2º escritorio que él había despejado para ella, traduciendo contratos y correspondencia. Mientras Alejandro se encargaba de los aspectos legítimos y menos legítimos de su negocio. Descubrió que tenía un talento para el trabajo más allá de las habilidades lingüísticas. Leer contratos revelaba patrones. Conexiones entre proveedores y distribuidores que contaban historias sobre relaciones y dinámicas de poder. Señalaba cláusulas que parecían inocuas pero podían aprovecharse. Términos que parecían favorables pero contenían costes ocultos. Deberías haber estudiado negocios junto con idiomas, comentó Alejandro una tarde, revisando sus notas sobre un complejo acuerdo de distribución de vino. Tienes instinto para ello. Mi abuela siempre decía que notaba lo que las personas no decían más que lo que sí decían. Lucía se estiró en la silla, con la espalda tensa después de horas frente al ordenador. La misma habilidad, solo aplicada de manera diferente. Es valioso. Más valioso de lo que probablemente te das cuenta. Cerró el portátil y se puso de pie. Da un paseo conmigo. Necesito despejar la cabeza y llevas mirando pantallas todo el día. Los caminos del jardín serpenteaban por lo que había sido probablemente un paisajismo formal, pero se había suavizado con el tiempo hasta convertirse en algo más natural. Caminaron en cómodo silencio. El aire de noviembre fresco, pero todavía no amargo.
las hojas crujiendo bajo los pies. Dime una cosa, dijo Alejandro eventualmente. ¿Qué estarías haciendo ahora si nada de esto hubiera pasado? Si todavía estuvieras trabajando en Vittorio, viviendo tu vida normal. Lucía consideró la pregunta, probablemente preparándome para el turno de cena. Comprobando mi cuenta bancaria para ver si podía permitirme zapatos nuevos, ya que los míos tienen agujeros en las suelas. Planeando cómo estirar el presupuesto de la compra a otra semana. Eso es existir, no vivir. Era mi existencia, mi vida. Se agachó a recoger una hoja particularmente vibrante de color rojo, haciéndola girar entre los dedos. No la odiaba. No era lo que soñé, pero era independiente. Cuidándome a mí misma. Eso importaba. ¿Y ahora? Ahora estoy en una casa hermosa haciendo un trabajo que genuinamente disfruto. Pero no puedo salir sin guardias armados, y estoy aquí porque alguien quiere verme muerta. Soltó la hoja, observándola espiralar en la brisa. No sé qué es esto. Alejandro se detuvo, girándose para enfrentarla. Es temporal. La situación con el cartel, me refiero. Mi gente está trabajando en ello. Una vez que esté resuelto, puedes volver a tu vida si es lo que quieres. ¿Lo es? Lucía encontró su mirada. Lo que quiero. ¿Tengo voz en algo de esto? Siempre has tenido voz. ¿De verdad? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Soy agradecida por la protección, de verdad. Pero no pretendamos que tengo libertad real aquí. Voy a donde tú dices, cuando tú dices, con quien tú asignes para vigilarme. Mi vida entera está en tus manos. La mandíbula de Alejandro se tensó. Porque la alternativa es que aparezcas muerta en un callejón en algún lugar. Perdóname por priorizar tu supervivencia sobre tu independencia. No soy ingrata. Solo quiero entender qué pasa cuando esto termine. ¿Vuelvo a ser camarera? ¿Desaparezco con el pasaporte falso que hiciste? ¿Cuál es el plan final? No lo sé. La admisión pareció costarle algo. No he pensado tan lejos porque ahora mismo mantenerte con vida es lo único que importa. Antes de que Lucía pudiera responder, el teléfono de él vibró. Alejandro echó un vistazo a la pantalla. Su expresión endureciéndose inmediatamente. Tengo que atender esto. Continuamos esta conversación más tarde. Caminó de vuelta hacia la casa ya hablando rápidamente por teléfono en italiano. Lucía lo siguió más despacio. Esa familiar sensación de estar a la deriva asentándose de nuevo. Esa tarde, la hermana de Alejandro llegó sin avisar. Lucía estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó voces en el recibidor. La risa de una mujer seguida de los tonos más graves de Alejandro. Salió al pasillo. La mujer abrazando a Alejandro era menuda, quizás 5 años más joven, con el mismo cabello oscuro y ojos marrones, pero con rasgos más suaves. Llevaba vaqueros y una sudadera de la Universidad Complutense, con una bolsa de lona colgada del hombro, con un aspecto que no se parecía en nada a los profesionales pulidos que Lucía había visto en la oficina de Alejandro. Dijiste que vendrías a verme el mes pasado, estaba diciendo, dándole un codazo en el pecho. Luego la semana pasada. Pensé que si tú no venías a mí, yo vendría a ti. Laura. El tono de Alejandro llevaba advertencia y afecto a partes iguales. Deberías haber llamado primero. Y darte tiempo de decirme que no venga. Ni hablar. Los ojos de Laura encontraron a Lucía asomada en el umbral de la cocina. Oh, tienes compañía. No me di cuenta. Lo siento. Esta es Lucía Vega, dijo Alejandro, poniendo la mano en la parte baja de la espalda de Laura, empujándola suavemente hacia adelante. Lucía, mi hermana Laura, que aparentemente no entiende el concepto de los límites. Eso lo dice el hombre cuyo negocio entero consiste en cruzarlos. Laura extendió la mano a Lucía con una cálida sonrisa. Es un placer conocerte. Alejandro nunca tiene invitados aquí, así que debe ser alguien especial. El calor subió por el cuello de Lucía. Trabajo temporalmente para tu hermano. Ha tenido la amabilidad de dejarme quedarme aquí mientras se resuelven unos asuntos de negocios. Asuntos de negocios. La mirada de Laura se deslizó hacia Alejandro con escepticismo obvio. Claro. ¿Y ese es pollo lo que huele? Solo pasta con verduras. Nada elaborado. Lucía señaló de vuelta hacia la cocina. Hay suficiente si quieres quedarte a cenar. Me encantaría. La comida transcurrió agradablemente. Laura llenando la conversación con historias sobre sus estudiantes, el caos de dar clase en secundaria. El apartamento al que se había mudado recientemente en Madrid.
Tenía una calidez fácil que hizo que Lucía se relajara a pesar de la incomodidad de la situación. Alejandro observaba cómo interactuaban con una expresión que Lucía no podía descifrar del todo. Algo entre el contentamiento y la preocupación. Después de cenar, Laura insistió en ayudar con los platos mientras Alejandro atendía una llamada en su oficina. En el momento en que se fue, Laura se giró hacia Lucía con inteligencia aguda en los ojos. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? Te dije que trabajo para él y necesitaba un lugar seguro donde quedarme. Lucía. El tono de Laura fue gentil pero firme. No he visto a mi hermano en 6 meses. Nunca trabaja desde casa. Nunca tiene personas que se queden aquí. Este lugar es su santuario de todo lo demás. Así que o estás en serio peligro y te protege, o pasa algo más. Quizás las dos cosas. Lucía secó un plato lentamente, debatiendo cuánto compartir. La parte del peligro es verdad. Fui testigo de algo que no debería haber visto. Y ahora las personas equivocadas quieren asegurarse de que no puedo testificar. Y Alejandro te mantiene a salvo. Sí. Laura asintió, archivando la información sin presionar por detalles que claramente sabía mejor que preguntar. Es bueno en eso. Mantener a las personas a salvo. A veces demasiado bueno. Cree que si controla cada variable, nada malo puede pasarle a las personas que le importan. No estoy segura de cualificar como alguien que le importa. Soy más una obligación. Estás en su casa, comiendo en su mesa, trabajando en su oficina. La mirada de Laura fue perspicaz. Mi hermano no hace obligaciones aquí. Este es donde viene a alejarse de todo eso. Si estás aquí, es porque quiere que estés aquí. Las palabras se asentaron en el pecho de Lucía. Cálidas e inquietantes a partes iguales. Laura se quedó el fin de semana, durmiendo en una de las habitaciones de invitados, llenando la casa de energía que antes le faltaba. Ella y Lucía cayeron en una fácil camaradería, cocinando juntas, caminando por los senderos del jardín, hablando sobre libros y viajes y las vidas que habían imaginado para sí mismas antes de que la realidad interviniera. El domingo por la noche, mientras Laura se preparaba para volver en coche a Madrid, abrazó a Lucía con fuerza. Gracias. ¿Por qué? Por lo que sea que estás haciendo que hace que parezca menos solo. Laura se echó hacia atrás. Los ojos serios. Alejandro ha estado solo de maneras que no tienen nada que ver con la compañía. Mantiene a todo el mundo a distancia porque cree que eso nos protege. Pero tú estás aquí, y él es diferente, presente. Eso no es nada. Después de que Laura se fue, la casa se sintió más tranquila, más vacía. Lucía encontró a Alejandro en su oficina mirando la pantalla del ordenador sin realmente verla. Tu hermana es maravillosa, dijo desde el umbral. Es una amenaza, respondió él, pero el afecto suavizó las palabras. ¿Te interrogó sobre estar aquí? Tenía curiosidad. No le conté nada específico. Bien. Cuanto menos sepa de mi mundo, más segura está. Se giró en la silla para mirarla de frente. Le caes bien. Laura no le cae bien la gente fácilmente. El sentimiento es mutuo. Se quedaron en silencio un momento. Algo no dicho colgando en el aire entre ellos. Luego Joaquín apareció en el pasillo detrás de Lucía. Su expresión seria. Jefe, tenemos que hablar. Es sobre la situación con el Sinaloa. Toda la postura de Alejandro cambió instantáneamente. La calidez drenándose. Mi oficina ahora. Lucía empezó a irse, para darles privacidad. Pero la voz de Alejandro la detuvo. Quédate. Esto también te concierne. Joaquín cerró la puerta detrás de ellos, sacando una tableta que colocó sobre el escritorio de Alejandro. Recibimos información de nuestro contacto en Badalona. El cartel está cambiando de táctica. Ya no van a por Lucía directamente. ¿Qué quieres decir? La voz de Alejandro fue peligrosamente tranquila. Están planeando atacar tus operaciones. 3 ataques simultáneos en puntos de distribución. Daño máximo para forzar tu mano. ¿Forzar mi mano? ¿Cómo? La mirada de Joaquín se deslizó hacia Lucía, luego de nuevo a Alejandro. Van a exigir que la entregues a cambio de que se retiren. Quieren que resulte demasiado caro protegerla. Hacerte elegir entre un testigo y todo tu imperio. El estómago de Lucía se hundió. ¿Cuándo? No tenemos un plazo exacto. Podría ser en días. Podría ser en una semana, pero viene. Alejandro se puso de pie de golpe, paseando hasta la ventana. Duplica la seguridad en todos los puntos. Mueve el inventario de alto valor a las ubicaciones secundarias.
Quiero vigilancia en cada ruta de acceso a nuestras instalaciones. Jefe, incluso con todo eso, si golpean 3 lugares a la vez vamos a sufrir bajas. Bajas significativas. El tono de Joaquín fue cuidadoso. La pregunta es si las bajas valen la pena. ¿Estás sugiriendo que les dé lo que quieren? Estoy sugiriendo que consideremos todas las opciones. No. La única palabra cortó la sala como una cuchilla. Absolutamente no. No negocio con carteles y no sacrifico a personas bajo mi protección. Nos preparamos para los ataques. Defendemos lo que es nuestro y les hacemos arrepentirse de haber apuntado contra mis operaciones. Esto podría convertirse en una guerra, advirtió Joaquín. A gran escala, desordenada. Entonces eso es lo que será. La voz de Alejandro fue hielo. Organiza una reunión con las familias de Madrid y Valencia. Si el Sinaloa quiere jugar a este juego, descubrirán lo que pasa cuando van contra todo el corredor del este. Lucía permaneció inmóvil mientras Joaquín asentía y se iba. Alejandro permaneció en la ventana, con la espalda hacia ella. Los hombros rígidos de furia apenas contenida. Vas a iniciar una guerra, dijo en voz baja. Por mí. No. Ellos iniciaron esta guerra cuando intentaron tenderme una emboscada y luego decidieron cazar a alguien que me salvó la vida. Se giró, y la intensidad cruda en sus ojos hizo que le cortara la respiración. Esto no es culpa tuya, Lucía. No asumas responsabilidad por sus elecciones. Pero si no estuviera aquí, si simplemente les dieras lo que quieren, podrías evitar todo esto. Alejandro cruzó la sala en 3 zancadas, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada. ¿Es eso lo que crees? ¿Que tu vida vale menos que algo de dinero y territorio? Creo que mucha gente podría morir porque escuché una conversación. Y cientos más habrían muerto si te hubieras quedado callada. Sus manos enmarcaron su cara, con los pulgares rozando sus pómulos. No voy a pagarle haberme salvado la vida entregándote a los lobos. ¿Por qué? La pregunta salió apenas como un susurro. ¿Por qué importa tanto? La expresión de Alejandro cambió. Algo vulnerable rompiéndose a través del exterior controlado. Porque no eres solo una obligación o un testigo a proteger. No lo has sido durante semanas. Entonces, ¿qué soy? Alguien que me recordó que no todo el mundo en mi mundo está calculando ángulos y jugando a juegos de poder. Su voz bajó. Alguien que dice lo que piensa, que hace un café terrible, que se emociona genuinamente con los contratos de aceite de oliva. Alguien que trajo algo real a una vida que no se ha sentido real en más tiempo del que soy capaz de recordar. El corazón de Lucía golpeaba contra sus costillas. Alejandro, sé que esto es complicado. Sé que el momento es terrible y la situación imposible. Pero necesito que entiendas que no hago esto por obligación, ni por orgullo, ni por estrategia empresarial. Su frente tocó la de ella. Su aliento cálido contra su piel. Lo hago porque la idea de que te hagan daño me hace estar dispuesto a quemarlo todo. Ella cerró la distancia final entre ellos. Sus labios encontrando los de él en un beso que se sentía como inevitabilidad y elección combinadas. Él respondió de inmediato. Una mano deslizándose en su cabello mientras la otra se envolvía alrededor de su cintura, acercándola más. No fue la colisión explosiva y apasionada de las películas. Fue más profundo que eso. Más tranquilo. Un reconocimiento de algo que había estado construyéndose entre ellos durante semanas, encontrando finalmente expresión. Cuando por fin se separaron, ambos respirando con más dificultad, Lucía descansó la frente contra su pecho. Esta es una idea terrible, murmuró. Probablemente la peor que he tenido. Los brazos de Alejandro se apretaron a su alrededor. Pero estoy harto de fingir que no está pasando. Se quedaron así un largo momento, envueltos el uno en el otro mientras fuera de la ventana la oscuridad se asentaba sobre Sitges. La tormenta se acercaba. Pero por ahora, en esta oficina tranquila con el viento de otoño golpeando los cristales, Lucía se dejó creer que quizás, solo quizás, encontrarían la manera de atravesarla juntos. 2 semanas después de ese beso en la oficina de Alejandro, Lucía se despertó con la luz de invierno filtrándose por las ventanas de Sitges. La relación entre ellos había evolucionado hacia algo a la vez más fácil y más complicado. Momentos robados por la mañana con el café. Su mano encontrando la de ella durante los paseos por el jardín cubierto de escarcha. Conversaciones que se extendían hasta tarde en la noche sobre todo y nada. Pero el peligro no había desaparecido. Si acaso, se había vuelto más urgente. A principios de diciembre,
Lucía encontró a Alejandro en su oficina en una gris mañana, con el teléfono en la oreja y la expresión tallada en piedra. Reconoció el tono que usaba cuando trataba con asuntos serios. No me importa lo que te cueste, estaba diciendo. El cartel se mueve contra mis operaciones, lo que significa que se mueve contra la estabilidad de todo el corredor del este. Quieres caos derramándose en tu territorio cuando crean que pueden tomar lo que quieran. Una pausa. Bien. Joaquín nos mandará los detalles. Coordinamos todo a través de canales seguros a partir de ahora. Terminó la llamada y se pellizcó el puente de la nariz, con el agotamiento claro en las líneas alrededor de sus ojos. ¿Valencia? Preguntó Lucía en voz baja. Madrid, en realidad. Esta es la tercera llamada de esta mañana. Alejandro dejó el teléfono. Llevo 10 días trabajando en esto, intentando conseguir que las otras familias se unan en una respuesta coordinada. Es como arrear gatos, excepto que los gatos tienen sus propios ejércitos y problemas de confianza. Lucía cruzó la sala para situarse junto a su escritorio. ¿Están de acuerdo? Finalmente, sí. Madrid vino a bordo la semana pasada. Valencia lo confirmó esta mañana. Tendremos apoyo si el cartel hace su movimiento. Tomó su mano, acercándola. Pero es una alianza delicada. Todo el mundo quiere garantías, promesas, favores a cambio. ¿Qué tipo de favores? Ajustes de territorio, puntos porcentuales en ciertas operaciones, acuerdos de protección para su gente si las cosas se complican. El pulgar de Alejandro trazaba círculos en el dorso de su mano. Nada que no esté dispuesto a dar si significa que tenemos la fuerza para empujar al Sinaloa de vuelta de forma permanente. Lucía había estado pasando sus días haciendo algo más que traducir contratos. Alejandro le había dado acceso a las comunicaciones que su gente interceptaba. Mensajes en español que necesitaban decodificación. Había descubierto que tenía talento para el reconocimiento de patrones, conectando puntos entre conversaciones aparentemente no relacionadas para construir imágenes más grandes. Esa tarde, mientras Alejandro estaba en otra llamada de negociación con Madrid, Lucía se sentó en su escritorio revisando el último lote de mensajes interceptados. La mayoría eran mundanos. Logística sobre envíos y pagos. Pero una conversación la hizo detenerse. 2 hombres discutiendo una reunión. Una voz que no reconocía, hablando en español con un acento inconfundiblemente colombiano. La otra con el filo más duro del español mexicano. Diferencias sutiles en la pronunciación que su oído captó de inmediato. Reprodujo el audio 3 veces, transcribiendo cuidadosamente. Luego lo cruzó con interceptaciones anteriores. Emergió un patrón. La misma voz colombiana aparecía en 5 conversaciones diferentes a lo largo de las 2 últimas semanas. Siempre organizando reuniones. Siempre en Badalona. Lucía sacó los mapas que Joaquín había compartido, marcando las ubicaciones mencionadas en las conversaciones. Se agrupaban alrededor de una zona industrial cerca del puerto. Alejandro. Se giró en la silla cuando él entró en la oficina. Encontré algo. Él cruzó hasta su escritorio de inmediato, inclinándose sobre su hombro para estudiar la pantalla. ¿Qué estoy viendo? Comunicaciones interceptadas durante los últimos 14 días. Esta voz aquí. Reprodujo un clip. Aparece de forma consistente. Es colombiano, de alto rango a juzgar por cómo los demás le respetan, y está planeando una reunión con el liderazgo del cartel en Badalona, en uno de sus almacenes. Los ojos de Alejandro se entornaron. ¿Cuándo? Las conversaciones no dan una fecha exacta, pero por el contexto, pronto. Dentro de la próxima semana, quizás antes. Lucía sacó sus notas. Están discutiendo términos para expandir la distribución de cocaína por todo el corredor. El colombiano trae muestras de producto y nuevas propuestas de cadena de suministro. Esta es la conexión que hemos estado buscando. Alejandro se irguió, ya sacando el teléfono. Si podemos interrumpir su relación de suministro con los colombianos, dañamos su capacidad operativa significativamente. Hay más. Lucía vaciló. Luego siguió adelante con la idea que se había estado formando. ¿Podría colarme en esa reunión? La cabeza de Alejandro se giró hacia ella. Absolutamente no. Escúchame primero. Van a necesitar un traductor. Alguien que hable tanto español como inglés con fluidez para las negociaciones de negocios. El liderazgo del cartel probablemente habla un español decente, pero los colombianos querrán precisión en sus contratos. No. La palabra fue plana. Final. No vas a entrar en una sala llena de miembros del cartel.
Eso ni siquiera es una consideración. Pero piénsalo prácticamente. Lucía se puso de pie, enfrentándolo directamente. Necesitamos pruebas que conecten a su liderazgo directamente con el tráfico de drogas. El testimonio de alguien externo, alguien no afiliado a ninguna de las organizaciones. Eso es admisible en un tribunal de maneras en que el testimonio de tu gente no lo sería. La mandíbula de Alejandro se tensó. Tengo profesionales que manejan este tipo de trabajo. Personas entrenadas para la infiltración. Joaquín no pestañeó. Intentamos colocar a uno de los nuestros a finales de octubre. Lo descubrieron antes de que llegara siquiera a la mesa. Están paranoicos ahora. Las caras nuevas son verificadas. Las preguntas se vuelven más agudas. Y cualquiera que dude no tiene segunda oportunidad. Quien tenga acentos que los marcarían como españoles en el momento en que abrieran la boca. Lucía le miró directamente. Hablo español con fluidez neutral. Puedo alegar que mi familia es de Argentina si alguien pregunta. Explicar cualquier inconsistencia. Y entiendo tanto el idioma como el contexto empresarial suficientemente bien para ser convincente. La respuesta es no, Lucía. ¿Cuáles son las otras opciones? Insistió. Dijiste tú mismo que el cartel ha sido cuidadoso, manteniendo a su liderazgo aislado. Esta es una oportunidad de meter a alguien en su operación que no sospecharán. Sospecharán de todo el mundo. Estos no son aficionados. ¿Qué es exactamente la razón por la que no sospecharán de una traductora autónoma contratada a través de un canal legítimo? Lucía había pasado la última hora pensando en esto, anticipando sus objeciones. Pero hay otra razón por la que tiene que ser alguien externo a tu organización. Alejandro cruzó los brazos. Con la expresión oscura. Te escucho. Dijiste que el cartel se te ha adelantado múltiples veces. Sabían del almacén en el puerto antes de que trasladaras las operaciones. Sabían tu calendario de distribución suficientemente bien para planear ataques simultáneos. Sostuvo su mirada firmemente. Alguien dentro de tu organización les está alimentando con información. El silencio que siguió fue pesado. Los ojos de Alejandro se volvieron fríos. El tipo de frío que sugería violencia burbujeando justo debajo de la superficie. ¿Estás segura de esta evaluación? No segura, pero es la única explicación que tiene sentido. Lo que significa que cualquier operación que ejecutes internamente está comprometida antes de que empiece. Pero alguien desde fuera, alguien de quien no sabe nada, alguien que no tiene ninguna razón para conectar contigo, podría funcionar. Alejandro se giró, paseando hasta la ventana. Ella podía verle trabajando a través de la lógica, luchando contra ella, incluso mientras reconocía la verdad en sus palabras. Aunque lo que dices es cierto, dijo sin girarse. El riesgo es enorme. Si descubren quién eres realmente, si algo sale mal, no puedo protegerte ahí dentro. Lo sé. Podrías morir. Lucía. Ella se acercó, pero manteniéndose a unos pasos. Y estar escondida para siempre no es vivir. El cartel no va a dejar de cazarme solo porque pase el tiempo. Esperarán meses, años si es necesario, para una oportunidad. La única manera de recuperar mi vida es que su liderazgo sea derribado completamente. Alejandro finalmente se giró para enfrentarla. Tiene que haber otra manera. Sí la hay, no la hemos encontrado. Lucía extendió la mano hacia la suya. Lleva semanas protegiéndome, manteniéndome a salvo, dándome un lugar donde esconderme. Soy agradecida por eso, de verdad. Pero necesito ser parte de la solución, no solo el problema que todo el mundo intenta gestionar. Él estudió su rostro durante un largo momento. El conflicto claro en su expresión. En mis términos, dijo finalmente. Si siquiera considero esto, si el FBI realmente necesita este tipo de pruebas, lo hacemos a mi manera. Protocolos de seguridad completos, equipo de extracción en espera, vigilancia de audio. Y a la primera señal de problema, abortamos. De acuerdo. Los 5 días siguientes pasaron en preparación intensiva. Joaquín trajo miembros del equipo de seguridad de Alejandro que tenían experiencia con operaciones encubiertas. Practicaron la historia de cobertura de Lucía hasta que podía recitarla dormida. Ana Russo, traductora autónoma con base en L'Hospitalet, recientemente llegada de Buenos Aires. Le enseñaron cómo identificar salidas en espacios desconocidos. Le dieron señales de mano para comunicarse con el equipo de vigilancia que estaría monitoreando desde fuera del almacén. Aprendió movimientos básicos de defensa personal.
Suficientes para ganarle unos segundos si las cosas salían mal. Tu objetivo no es salir luchando, le dijo el instructor de seguridad el tercer día. Tu objetivo es seguir con vida el tiempo suficiente para la extracción. Haz ruido, crea caos, danos la apertura que necesitamos para llegar a ti. Lucía practicó la señal de emergencia hasta que le calambres los dedos. Alejandro observó la mayoría de las sesiones de entrenamiento desde la periferia. Su presencia, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. En los últimos 5 días, los días anteriores a la operación, Alejandro pasó la mitad de su tiempo en Sitges, trabajando desde casa cuando era posible, haciendo el trayecto a la ciudad solo cuando era absolutamente necesario. Se habían asentado en ritmos que se sentían domésticos de la mejor manera, cocinando juntos, salidas a correr matutinas por el barrio, veladas pasadas leyendo en cómodo silencio. En la noche anterior a la operación, Lucía no podía dormir. Encontró a Alejandro en su oficina a las 2 de la mañana, mirando fotografías de vigilancia del almacén de Badalona donde tendría lugar la reunión. Deberías descansar, dijo sin girarse. Tú también. Entró en la sala, cerrando la puerta tras ella. No puedo dejar de pensar en mañana. Estoy revisando las rutas de salida, las posiciones de respaldo para el equipo de extracción, contingencias para cada escenario que puedo imaginar. Finalmente la miró. Y sigo volviendo al hecho de que te voy a dejar entrar en un edificio lleno de personas que te quieren muerta. No me vas a dejar hacer nada. Esta es mi elección. Lucía se acercó, sintiendo la tensión en su mandíbula. Entonces asegúrate de que tu equipo es tan bueno como dices que es. Asegúrate de que el plan es sólido. Y confía en que puedo manejarme en ese lugar. Confío en ti. En quien no confío es en todos los demás. Ella lo atrajo hacia un beso, poniendo todo lo que no podía articular en el contacto. El miedo, la determinación, el afecto que había crecido más profundo de lo que pretendía permitir. Cuando se separaron, su frente descansó contra la de ella. Vuelve a mí mañana, susurró. Pase lo que pase en ese almacén, vuelve. Lo haré. Lo decía en serio con todo lo que tenía. Te lo prometo. El almacén en Badalona parecía abandonado por fuera. Exactamente el tipo de edificio industrial sin distinción que la gente conducía sin mirar 2 veces. Lucía estaba sentada en el asiento del pasajero de un sedán sin marcas a 3 manzanas, vestida con pantalones grises y una blusa coral que proyectaba profesionalidad sin llamar la atención. El cabello recogido en un moño bajo. Maquillaje mínimo. Pequeños aros de oro en las orejas. Tenía exactamente el aspecto de lo que se suponía que era. Una traductora autónoma contratada para un trabajo de tarde. Comprobación de audio. La voz de Joaquín llegó claramente a través del diminuto auricular colocado en su oído izquierdo. ¿Me escuchas con claridad? Sí, dijo Lucía en voz baja, ajustando el fino collar plateado que ocultaba un micrófono capaz de captar conversaciones a 4 metros de distancia. Te escucho bien. Bien. El pendrive está en el portafolio. Bolsillo interior a la derecha. No lo cojas hasta que estés segura de que nadie te mira. Los archivos están configurados para autoinstalarse en el momento en que se conecte a cualquier dispositivo. 30 segundos máximo, luego retíralo. Las manos de Lucía estaban firmes mientras comprobaba su reflejo en el parasol, pero el pulso le golpeaba contra la garganta. 5 días de entrenamiento no habían borrado la verdad fundamental. Estaba a punto de entrar en una sala llena de hombres que la matarían sin dudarlo si descubrían quién era realmente. El equipo de extracción está posicionado en 3 puntos alrededor del edificio, continuó Joaquín. Alejandro lo monitorea todo desde el vehículo de mando 2 manzanas al norte. En el momento en que des la señal de angustia, entramos. Entendido. El intermediario que te contrató te encontrará en la entrada. Se llama Marco Vargas. Miembro de bajo rango del cartel que se ocupa de tareas administrativas. No sabe nada de ti más allá de lo que está en tu portafolio falso. Mantén las respuestas cortas, profesionales, aburridas. Lucía cerró el parasol. Tomó un aliento firme. Pensó en Alejandro. En la expresión de su rostro cuando ella se había ido esa mañana. La había besado en la puerta. Enmarcando su cara con las manos, susurrando. Sé inteligente. Ten cuidado. Vuelve a mí. Tenía la intención de hacer exactamente eso. Estoy lista, le dijo a Joaquín. El sedán se detuvo frente a la entrada del almacén exactamente a las 2. Un hombre de unos 30 años esperaba fuera, fumando un cigarrillo, con vaqueros y una chaqueta de cuero. ¿Marco Vargas?
Tiró el cigarrillo mientras Lucía se acercaba. Sus ojos recorriéndola con una evaluación casual. ¿Ana Russo? Sí. Tú eres Marco. Lucía mantuvo el tono neutro. Profesional. Correcto. Vamos. Están esperando dentro. Sostuvo la puerta, revelando un corredor tenue que olía a hormigón y vieja maquinaria. ¿Hablas español colombiano? Sí, no mexicano. Soy fluida en ambos dialectos. Mis referencias deberían haberlo especificado. Lucía siguió a través del corredor, con el portafolio apretado contra el pecho. El edificio parecía abandonado por fuera, pero por dentro revelaba actividad reciente. Cerraduras nuevas en las puertas. Cámaras de seguridad en las esquinas. El leve zumbido de un generador proporcionando electricidad. Marco la guió a través de una segunda puerta hasta lo que había sido una zona de carga, ahora convertida en un espacio de conferencias improvisado. Una mesa en el centro rodeada de sillas plegables. Luces fluorescentes duras colgando de cadenas, bañando todo en blanca e intensa iluminación. 4 hombres ya ocupaban la sala. 3 estaban juntos cerca de la pared del fondo, claramente la delegación colombiana a juzgar por su postura y la manera en que observaban todo con alerta calculadora. El cuarto estaba sentado a la cabecera de la mesa. Un hombre de unos 50 años con cabello canoso y la clase de quietud que sugería violencia cuidadosamente contenida. El líder del cartel. Lucía lo reconoció de las fotografías de vigilancia que la gente de Alejandro había compilado. Esta es la traductora, anunció Marco. Ana Russo, de la agencia. Los ojos del líder encontraron a Lucía, evaluándola minuciosamente. ¿Viene recomendada? He trabajado para varios negocios en la zona, respondió Lucía en español, manteniendo la voz firme. Mis referencias están disponibles si quiere verificarlas. No será necesario. Tenemos poco tiempo. Señaló una silla posicionada entre los 2 grupos. Siéntese ahí. Traduce todo exactamente como se diga. Sin añadir, sin omitir. ¿Entendido? Perfectamente entendido. Lucía tomó el asiento indicado, colocando el portafolio sobre la mesa frente a ella. El pendrive se sentía como si pesara 1000 gramos en el bolsillo interior. Uno de los colombianos dio un paso al frente, extendiendo la mano. Rafael Cortés. Represento a los proveedores de Medellín. Estos son mis asociados, Diego y Luis. Lucía estrechó su mano. Notando la firmeza de su apretón, el caro reloj en su muñeca, el corte a medida de su traje. Esto era alguien de alto rango en la organización, no un intermediario. ¿Comenzamos? Preguntó Rafael en español colombiano con un acento puro. Durante los siguientes 40 minutos, Lucía tradujo negociaciones que le pusieron la piel de gallina. Envíos de cocaína medidos en toneladas. Redes de distribución que abarcaban desde Valencia hasta Bilbao. Estructuras de pago que involucraban millones de euros. Mantuvo el rostro neutral, la voz profesional, convirtiendo sus palabras con precisión mecánica. El líder del cartel, cuyo nombre aprendió que era Héctor Salazar, revisaba documentos desplegados sobre la mesa. Rafael había traído muestras. Pequeños paquetes envueltos en plástico que descansaban junto a su maletín como materiales de negocios rutinarios. ¿La calidad está verificada?, preguntó Héctor. 94% de pureza. Nuestras instalaciones de procesamiento usan las técnicas más nuevas. Corte mínimo, margen de beneficio máximo para la distribución. La sonrisa de Rafael era todo negocios. Su gente apreciará la consistencia. Lucía tradujo con la mente rastreando todo. La confesión de tráfico de drogas. La admisión de contrabando internacional. La discusión detallada de las redes de distribución. Cada palabra estaba siendo grabada. Cada admisión capturada por el micrófono oculto en el collar. Deberíamos discutir los términos de pago, dijo Héctor, sacando un portátil de una bolsa debajo de la mesa. Tengo nuestras proyecciones financieras para el próximo trimestre, mostrando cómo vamos a estructurar la recompra. Abrió el portátil. Los dedos moviéndose sobre el teclado. Este era el momento. La oportunidad que Joaquín había descrito. Necesito usar el baño, anunció uno de los colombianos, Diego, de repente. Al final del pasillo, segunda puerta, indicó Marco desde su posición cerca de la entrada. Diego se fue. Rafael y Luis continuaron discutiendo logística con Héctor. La atención centrada en la pantalla del portátil que mostraba hojas de cálculo y datos financieros. Lucía se desplazó ligeramente en la silla, alcanzando el portafolio como si cogiera un cuaderno.
Los dedos encontraron el pendrive. Un pequeño dispositivo rectangular no más grande que su pulgar. Lo guardó en la palma izquierda, esperando. La conversación continuó a su alrededor. Números y porcentajes y proyecciones de distribución. Rafael se inclinó más cerca del portátil para examinar las cifras, bloqueando la vista de Héctor durante unos segundos críticos. Lucía dejó caer el bolígrafo deliberadamente, dejándolo rodar hasta el borde de la mesa. «Perdone», murmuró, inclinándose para recuperarlo. En el movimiento, la mano izquierda se movió bajo el borde de la mesa, encontrando el puerto USB del portátil a ciegas. El pendrive se deslizó hacia adentro sin esfuerzo. Un apenas audible clic al conectarse. Se irguió. El bolígrafo recuperado. El corazón golpeando tan violentamente que estaba segura de que todos podían escucharlo. La pantalla del portátil parpadeó por un solo momento mientras los archivos se instalaban en segundo plano, con la hoja de cálculo permaneciendo visible. 20 segundos. 30. El indicador de progreso que Joaquín había descrito sería casi invisible en el borde de la pantalla. Estas proyecciones asumen un suministro estable, estaba diciendo Rafael. Cualquier interrupción en la producción afecta nuestra capacidad de entrega. Nuestra cadena de suministro es fiable, insistió Héctor. Hemos mantenido consistencia durante 18 meses. 45 segundos. Lucía se forzó a respirar normalmente, a mantener la expresión de traductora neutral. Diego regresó del baño, retomando su posición con los otros colombianos. El pendrive tenía que salir. Si lo notaban, si alguien miraba en el momento justo, toda la operación se derrumbaba. Lucía aclaró la garganta suavemente. Disculpen. Necesito marcar las secciones del contrato para la traducción. ¿Puedo? Señaló los papeles sobre la mesa, más cerca del portátil. Adelante, dijo Héctor sin levantar la vista. Se inclinó hacia adelante. La mano izquierda desapareciendo de nuevo bajo la mesa. El pendrive salió deslizándose de vuelta a su palma, luego al bolsillo en un único movimiento fluido. Los archivos estaban instalados. Los registros financieros modificados que mostraban una desviación sistemática de los proveedores colombianos residían ahora en el portátil de Héctor, con fecha retroactiva para aparecer 6 meses antes. Cuidadosamente elaborados para sugerir una versión de fondos que la organización de Rafael debería haber recibido. Revisemos el calendario de pagos una vez más, dijo Rafael, sacando su propia tableta del maletín. Quiero confirmar que nuestros números coinciden. Héctor sacó una hoja de cálculo diferente. Rafael y sus asociados estudiaron su tableta, comparando cifras. Lucía observó cómo se desarrollaba el momento con creciente angustia y anticipación. Los números no coincidirían. No podían coincidir porque los archivos en el portátil de Héctor ahora mostraban cantidades significativamente diferentes de las que los registros de Rafael contenían. Espera. La voz de Rafael se agudizó. Esto muestra 3.200.000 para el envío de septiembre. Nuestros registros indican 3.800.000. Eso es incorrecto, dijo Héctor, frunciendo el ceño ante su pantalla. Pagamos exactamente lo que fue facturado. Muéstrame la documentación de transferencia. Héctor abrió otra carpeta en el portátil, haciendo clic en los archivos. Con cada pantalla, las discrepancias se hacían más aparentes. Pagos que no coincidían con las facturas. Transferencias mostrando cantidades diferentes de las que los colombianos habían registrado. 6 meses de diferencias sistemáticas, todas sugiriendo que Héctor había estado desviando dinero. ¿Qué es esto? El tono de Rafael se había vuelto frío como el hielo. Nos has estado robando. No he robado nada. Estos son nuestros registros precisos. Pero la confusión de Héctor era genuina. Lucía podía verlo. No tenía ni idea de que los archivos habían sido modificados. Sin razón para sospechar que el portátil estaba comprometido. 600.000 faltan solo de septiembre. Luis tenía el propio teléfono fuera ahora, sacando registros. Octubre muestra discrepancias similares. Has tomado más de 2 millones de nuestra organización. Eso es imposible. Marco, llama a nuestro contable. Pero Rafael ya estaba de pie, la mano moviéndose dentro de la chaqueta. No negociamos con ladrones. Diego y Luis también se pusieron de pie, sus movimientos sincronizados. Las manos también moviéndose hacia armas ocultas. Marco se había puesto pálido cerca de la puerta, claramente dándose cuenta de que esta reunión de negocios estaba espiralizándose hacia algo letal. Calmaos, dijo Héctor,
con la voz bajando hasta territorio peligroso. Sea lo que muestren vuestros registros, están equivocados. Podemos verificar todo a través de nuestros bancos. Tus registros manipulados no significan nada. La mano de Rafael emergió sosteniendo una pistola. El metal brillando bajo las luces fluorescentes. Pensabas que no nos daríamos cuenta, que seguiríamos suministrando mientras tú robabas. La silla de Héctor raspó hacia atrás. Su propia arma apareció de algún lugar bajo la mesa, apuntando directamente a Rafael. Baja el arma ahora. No hasta que expliques dónde fue nuestro dinero. Las manos de Lucía se movieron al borde de la mesa, golpeando el patrón de emergencia que Joaquín había metido en su mente. 3 golpes rápidos, pausa, 2 golpes, pausa, 3 más. La señal se transmitió a través del micrófono, llegando al equipo de extracción posicionado alrededor del edificio. La situación estalló en el siguiente segundo. Rafael disparó. El estampido, ensordecedor en el espacio cerrado. Héctor se echó a un lado, devolviendo el disparo. Diego y Luis tenían sus armas fuera, disparando a Marco, que había sacado la suya. El almacén se llenó del agudo estallido de los disparos. El olor a pólvora. Gritos en español. Lucía se tiró bajo la mesa. Las manos atadas delante de ella, reptando hacia la pared. El entrenamiento intervino, muévete, crea distancia. Mantente baja. No seas un objetivo. Las balas alcanzaron el metal y el hormigón, rebotando con terroríficos silbidos. Las puertas estallaron con fuerza explosiva. Nuevas voces gritaron órdenes en español. Policía Nacional, al suelo. Manos donde podamos verlas. El equipo de extracción de Alejandro entró por una entrada lateral simultáneamente. Hombres armados con equipamiento táctico moviéndose con precisión militar. La combinación de agentes de policía y la gente de Alejandro llenó el almacén, rodeando a los combatientes desde múltiples ángulos. Héctor intentó correr. Llegó 3 pasos antes de que Joaquín lo derribara, empujándolo cara contra el suelo de hormigón. Rafael y sus asociados estaban de rodillas en segundos. Agentes asegurando sus manos con bridas mientras leían sus derechos. Lucía se quedó bajo la mesa, con los brazos envolviendo la cabeza, hasta que escuchó la voz de Joaquín. Despejado. Sacadla. Unas manos la sacaron gentilmente de debajo de la mesa. El rostro de Joaquín apareció en su campo de visión. ¿Herida? No creo que no. Su voz salió temblorosa, los oídos todavía zumbando de los disparos. Bien. Vamos. Necesitamos alejarte de aquí antes de que alguien empiece a hacer preguntas que la Policía Nacional no puede responder. La guió a través del caos, más allá de los agentes procesando la escena, más allá de los colombianos siendo informados de sus derechos, más allá de Héctor Salazar maldiciendo en español mientras las bolsas de pruebas se llenaban con las muestras de cocaína y los documentos esparcidos por la mesa. El sedán sin marcas estaba funcionando, con la puerta ya abierta. Lucía se derrumbó en el asiento trasero. La adrenalina drenándose y dejándola temblando. El chofer se alejó del almacén de inmediato, tomando calles laterales lejos del creciente cúmulo de vehículos de la ley. A 2 manzanas de distancia, el sedán se detuvo junto a un SUV negro. La puerta se abrió y Alejandro estaba ahí, alcanzándola, sacándola del coche y atrapándola en sus brazos en un solo movimiento. Lucía enterró el rostro contra su pecho, finalmente permitiéndose temblar. «¿Estás bien?», murmuró contra su cabello. «Estás a salvo. Te tengo». Funcionó. Los archivos. El colombiano los vio. Todo funcionó. Lo sé. Escuchamos todo. Se echó hacia atrás lo suficiente para comprobar el rostro de ella, sus brazos, verificando que realmente no estaba herida. Lo hiciste exactamente como se suponía. El FBI tiene todo lo que necesita. Coordinaste con ellos hace 3 días. Proporcioné copias de toda nuestra inteligencia. Las comunicaciones interceptadas. Los documentos financieros que conectan a Héctor con las operaciones de tráfico. Llevan meses investigando al Sinaloa, pero no podían hacer que las detenciones se sostuvieran sin pruebas concretas y testimonio de testigos no conectados a ninguna organización. Sus manos enmarcaron su cara. Les diste exactamente eso. Las grabaciones de hoy combinadas con la evidencia física en la escena, los cargos por armas, la posesión de cocaína. Tienen casos sólidos contra todos los que estaban en ese almacén. Lucía se apoyó en su toque, exhausta y aliviada en igual medida. ¿Y ahora? Ahora dejamos que el FBI haga su trabajo.
Héctor enfrenta cargos federales de tráfico. Los colombianos enfrentan cargos de conspiración y violación de armas. Con su liderazgo arrestado y su relación de suministro destruida, las operaciones del cartel en el este se derrumban. Sin dinero, sin producto, sin organización para ir a por ti. ¿Estás seguro? La gente de Joaquín ha estado monitoreando sus comunicaciones todo el día. En el momento en que las noticias de las detenciones llegaron, el cartel empezó a retirar recursos. Están cortando pérdidas, no montando operaciones de rescate. Los ojos de Alejandro encontraron los de ella. Estás a salvo, Lucía. Realmente, verdaderamente a salvo. La amenaza ha terminado. La besó, sin importarle que Joaquín y el equipo de seguridad estuvieran mirando desde distancias discretas. Cuando se separaron, ella presionó la frente contra la suya. Llévame a casa. A Greenwich. A donde estés tú, consiguió una sonrisa temblorosa. Eso es casa ahora. En las semanas siguientes, las noticias llegaron en piezas. Acusaciones federales contra Héctor Salazar y 8 miembros más de alto rango del cartel en Barcelona y los alrededores. Incautación de activos por valor de 3 millones de euros y 500 kilogramos de cocaína. El desmantelamiento completo de la red de distribución del Sinaloa en el este. Los proveedores colombianos pusieron fin públicamente a su asociación, publicando una declaración sobre traición y robo que efectivamente destruía cualquier posibilidad de que el cartel reconstruyera esas conexiones. Lucía lo observó todo desarrollarse desde la seguridad de Sitges, trabajando con Alejandro en contratos de negocios legítimos mientras el FBI construía sus casos. Ana Russo desapareció de los registros públicos. Una traductora que había estado en el lugar equivocado en el momento adecuado. Su testimonio sellado como parte de la investigación federal. Y lentamente, cuidadosamente, Lucía empezó a creer que quizás realmente recuperaría su vida. No la vida que había tenido antes. Sirviendo mesas y apañándoselas. Algo mejor. Algo real. Algo que estaba construyendo con un hombre que había arriesgado todo para mantenerla a salvo. 3 meses se sintieron como toda una vida, y ningún tiempo. Lucía estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero en el dormitorio de Sitges, ajustando el vestido que había elegido para esta noche. La tela era un dorado ámbar que captaba la luz cuando se movía. Ajustado en el corsé antes de fluir en una falda que terminaba justo por encima de las rodillas. Profesional pero elegante. Seguro sin ser llamativo. Apenas se reconocía. No solo el vestido, o la manera en que el cabello había sido peinado en suaves ondas en lugar de su habitual cola práctica, sino la expresión en su rostro. La mujer que le devolvía la mirada se sostenía de manera diferente. Llevaba una certeza que no había existido 4 meses atrás. Estás preciosa. Alejandro apareció en el umbral. Ya vestido con un traje azul marino que le sentaba como si hubiera sido hecho específicamente para esta noche. Que probablemente lo había sido. Parezco aterrorizada. Lucía corrigió, girándose desde el espejo. Este es un evento enorme y no paro de pensar en todo lo que podría salir mal. Nada saldrá mal. Has planeado cada detalle durante semanas. Los productores sicilianos vienen en avión específicamente porque confían en ti. Los compradores están emocionados con la línea de producto. Este es tu éxito, Lucía. Reclámalo. Cruzó hasta donde él estaba, alcanzando para ajustar la corbata aunque ya era perfecta. Nuestro éxito. Esto solo pasó porque tú me diste la oportunidad. Te di el puesto. Tú ganaste todo lo demás. Sus manos se posaron en su cintura. Directora de Relaciones Internacionales en Bellini Import Solutions. Un título que tú negociaste con el salario que insististe fuera de tarifa de mercado, no inflado porque estamos juntos. Lucía había insistido en esos términos cuando Alejandro le ofreció primero el trabajo. Sin tratamiento especial, sin favores disfrazados de oportunidades de negocios. Quería tener éxito o fracasar basándose en sus habilidades reales, no porque el jefe estuviera saliendo con ella. Salario de mercado, mi propia oficina, autonomía completa sobre mi división. A lo que acordé porque tenías razón de exigirlo. Te respeto demasiado para patronizarte con caridad disfrazada de empleo. Alejandro besó su frente. Además, ya has demostrado que la inversión valió la pena. Los márgenes de beneficio en los acuerdos que has negociado son significativamente más altos que lo que teníamos antes. El trabajo había resultado ser todo lo que Lucía había esperado y más. Pasaba sus días trabajando con proveedores de Italia, España y Argentina.
negociando contratos de importación para aceites de oliva, vinos, alimentos especiales. Todo completamente legítimo. El lado legal de las operaciones empresariales de Alejandro, que no tenían nada que ver con los aspectos más oscuros de su mundo. La relación con Alejandro había evolucionado naturalmente junto a su crecimiento profesional. Él pasaba la mitad de su tiempo en Sitges ahora, trabajando de forma remota cuando era posible, haciendo el trayecto a la ciudad solo cuando era absolutamente necesario. Habían caído en ritmos que se sentían domésticos de la mejor manera, cocinando juntos, salidas matutinas a correr por el barrio, veladas pasadas leyendo en cómodo silencio. Laura visitaba mensualmente, siempre con alguna excusa sobre necesitar escapar de Madrid, pero en realidad solo queriendo comprobar cómo estaba su hermano. Ella y Lucía se habían convertido en amigas genuinas, enviándose mensajes durante la semana, planeando visitas a museos y obras de teatro cuando Laura venía. Deberíamos irnos, dijo Alejandro, mirando su reloj. El coche está listo. Antes de salir, Lucía hizo una parada. El cementerio en L'Hospitalet estaba tranquilo un jueves por la tarde. La mayoría de los visitantes ya se habían ido para el día. Encontró la lápida de Carmela fácilmente. Un marcador de granito gris simple grabado con el nombre y las fechas de su abuela. Alejandro esperó cerca del coche, dándole privacidad. Lucía se arrodilló junto a la tumba, pasando los dedos sobre las letras talladas. «Hola, abuela», dijo en voz baja. «Sé que ha pasado un tiempo desde que vine a visitarte. Las cosas se han complicado». Sonrió a pesar de las lágrimas que amenazaban. «Estarías tan orgullosa. Estoy usando todo lo que me enseñaste. Los idiomas, la cocina, el valor de hablar cuando importa. Tengo un trabajo de verdad ahora, uno donde uso mi mente en lugar de solo mi capacidad de llevar platos». Pensó en la noche en Vittorio. El momento en que decidió advertir a Alejandro. «Hice lo que siempre dijiste. No me aparté de alguien en peligro, aunque daba miedo. Y de alguna manera eso llevó a todo esto. Una vida que nunca imaginé que podría tener». Lucía colocó el pequeño ramo de flores que había traído contra la lápida. «Conocí a alguien, abuela. Alejandro. Es complicado y peligroso y probablemente no es quien tú habrías elegido para mí. Pero es bueno conmigo. Me ve como igual. No intenta controlarme aunque esté preocupado. Creo que te habría gustado eso de él». La brisa vespertina susurró entre los árboles. Lucía se puso de pie, sacudiéndose la hierba de las rodillas. «Volveré pronto. Y seguiré haciéndote orgullosa. Lo prometo». Regresó al coche donde Alejandro esperaba. Él no preguntó lo que había dicho. Solo tomó su mano mientras conducían hacia Barcelona. El evento se celebraba en Vittorio, el mismo restaurante donde todo había comenzado. Alejandro había comprado una participación parcial en el negocio 2 meses atrás, reemplazando la gestión anterior con personas de confianza. Había insistido en que el lanzamiento fuera allí a pesar de la renuencia inicial de Lucía. «Es poético», había argumentado. «Salvaste mi vida en ese edificio. Ahora lanzamos una nueva fase de nuestro negocio legítimo allí». Círculo completo. El restaurante se veía transformado desde la última vez que Lucía lo había visto. Luces blancas entretejidas por el comedor. Elegantes arreglos florales en cada mesa. Un cuarteto de cuerdas tocando música clásica suave en la esquina. La lista de invitados incluía importadores, distribuidores, dueños de restaurantes, críticos gastronómicos. Personas que importaban en el mundo culinario de Barcelona. Lucía salió del coche con la mano de Alejandro firme en su codo. Varias cabezas se giraron cuando entraron, reconociendo a Alejandro de inmediato. «Señor Bellini, gracias por la invitación». Un dueño de restaurante que Lucía había conocido durante las negociaciones se acercó, estrechando la mano de Alejandro antes de girarse hacia ella. «Y usted debe ser Lucía Vega. He escuchado maravillas de su trabajo. El aceite de oliva toscano que buscó es excepcional. Me alegra que esté satisfecho con él». Lucía estrechó su mano, deslizándose en la persona profesional que había desarrollado durante los meses pasados. Segura, conocedora, accesible. Siguieron más presentaciones. Lucía trabajó la sala de manera natural, cambiando entre español, italiano e inglés dependiendo de con quién hablara. Discutió las condiciones de la cosecha en Toscana con un importador. Explicó las cualidades únicas de un vino siciliano con otro. Se rió de historias sobre negociaciones difíciles con un tercero.
Al otro lado de la sala captó destellos de Alejandro haciendo lo mismo, cautivando a compradores y críticos con la autoridad fácil que manejaba tan naturalmente. Pero sus ojos seguían encontrando los de ella, consultando, asegurándose de que estaba bien. Lucía, una voz familiar hizo que se girara. Carmen, una de las camareras con las que había trabajado hace 3 años, estaba allí con una bandeja de aperitivos. Dios mío, ¿realmente eres tú? Cuando dijeron que Lucía Vega organizaba este evento, pensé que tenía que ser otra persona. Carmen. Lucía sonrió con calidez. ¿Todavía trabajas aquí? ¿Cuánto tiempo llevas? 4 años ya. Pero mirarte. Los ojos de Carmen recorrieron el vestido, la postura segura, la manera en que personas importantes gravitaban hacia las conversaciones de Lucía. ¿Qué pasó? La última vez que te vi, te habías ido por una emergencia familiar y nunca volviste. La vida tomó algunos giros inesperados. Lucía aceptó un pequeño aperitivo de la bandeja. Terminé trabajando en negociaciones de importación. Descubrí que tenía talento para ello. Trabajando para él. Carmen echó un vistazo hacia Alejandro con curiosidad obvia. Todo el mundo sabe que es uno de los propietarios ahora. Trabajo para Bellini Import Solutions, sí. Me dio una oportunidad y saqué el máximo partido de ella. Carmen la estudió el rostro por un momento. Luego sonrió. Bien por ti. Hablando en serio, siempre parecías capaz de más que solo servir mesas. Me alegra que encontraras algo mejor. Después de que Carmen siguió, Lucía se dirigió a la terraza trasera donde el aire de la noche proporcionaba alivio del comedor lleno. Las luces de la ciudad brillaban en todas las direcciones. Taxis circulando por las calles de abajo. La energía interminable de Barcelona palpitando incluso a esta hora. Estaba de pie frente a la barandilla cuando Alejandro se unió a ella, con 2 copas de vino en mano. Le ofreció una sin hablar. Simplemente poniéndose a su lado mientras miraban la ciudad. ¿Cómo lo llevas? Preguntó después de un momento. Mejor de lo que esperaba. Es extraño estar aquí de vuelta. Ver a personas con las que solía trabajar, pero de buena manera, creo. Bebió el vino, reconociéndolo como una de las elecciones del Piamonte que había negociado el mes pasado. ¿Viste al crítico de La Vanguardia? Estaba prácticamente elogiando la calidad de los productos. La vi. Has impresionado a mucha gente esta noche, Lucía. Personas a las que no es fácil impresionar. Los hemos impresionado nosotros. Esta es tu empresa. Tu reputación. Nuestra empresa ahora. Nuestra reputación. Alejandro se giró para enfrentarla de lleno. Su expresión poniéndose seria. Necesito que sepas algo. Cuando te ofrecí este puesto, lo hice porque genuinamente necesitaba a alguien con tus habilidades. No porque estuviéramos juntos. No como una manera de mantenerte cerca o a salvo. Lo sé. Lucía tocó su cara gentilmente. Nunca me has hecho sentir como nada más que una profesional competente en el trabajo. Incluso cuando no estás de acuerdo con mis estrategias, me dejas tomar las decisiones. Esa confianza lo significa todo. Salvaste mi vida esa noche en este restaurante. Pero a lo largo de estos meses, has hecho algo más importante. Las manos de Alejandro encontraron su cintura, atrayéndola más cerca. Me recordaste que construir algo real, algo legítimo puede ser más satisfactorio que todo el poder y el territorio por el que luché para controlar durante años. Estás construyendo un imperio sin violencia. Eso es lo que tu hermana siempre esperó que hicieras. Estoy construyendo una vida. Una real. Con alguien que me ve como algo más que el jefe de una organización criminal. La besó suavemente. Gracias por arriesgarte conmigo, Lucía. Por confiar en que podía ser más de lo que era. Gracias por dejarme ser exactamente quien soy sin intentar cambiarme o protegerme tanto que no pudiera funcionar. Descansó la frente contra la suya. Somos buenos juntos. No perfectos, pero buenos. Más que buenos. Alejandro se echó hacia atrás ligeramente. Sé que solo han pasado unos meses desde que se calmó todo el caos. Sé que todavía estamos averiguando cómo se ve esta relación a largo plazo. Pero quiero que sepas que estoy en esto, Lucía. Completamente. Quiero construir el futuro contigo. Sin proposiciones dramáticas, le tomó el pelo. Sin anillos. Presentados en terrazas con vistas a la ciudad. Todavía no. Cuando pase eso, y pasará, quiero que sea porque los dos sabemos exactamente lo que estamos eligiendo. No por adrenalina o gratitud o proximidad durante la crisis. Su sonrisa se volvió genuina.
Además, probablemente negociarías los términos de cualquier compromiso de todas formas. Lucía se rió. El sonido genuino y libre. Probablemente. Querría una comprensión clara sobre expectativas, división de responsabilidades, objetivos a largo plazo. Por eso funcionamos. Tú te acercas al compromiso como un contrato empresarial y yo encuentro eso increíblemente atractivo. Se quedaron envueltos el uno en el otro unos momentos más antes de que los sonidos de la fiesta los llamaran de vuelta al interior. La velada continuó con éxito. Se discutieron acuerdos. Se intercambiaron contactos. Los críticos elogiaron la calidad de cada producto que probaron. Cerca de la medianoche, mientras los últimos invitados se iban, Lucía se encontró de vuelta en el comedor principal que en su día había sido su lugar de trabajo. Las mesas donde había servido incontables comidas acogían ahora copas de vino vacías y platos de postre de su propio evento. La cocina donde había recogido pedidos apresurados producía ahora comida buscada a través de contratos que ella había negociado. Vaya transformación, comentó Joaquín, apareciendo a su lado con su habitual eficiencia silenciosa. De camarera a ejecutiva en 4 meses. No mucha gente podría conseguirlo. Tuve buen apoyo y motivación. Lucía le miró. Gracias, por cierto, por todo durante la operación. Sé que pensabas que era demasiado arriesgado. Lo era demasiado arriesgado, pero lo manejaste bien. La expresión de Joaquín permaneció neutral, pero su tono llevaba aprobación. El jefe es diferente desde que llegaste a su vida. Más centrado en las operaciones legítimas. Menos interesado en las disputas territoriales que solían consumir la mayor parte de su energía. Eso es bueno para todos. Después de que Joaquín se alejó para coordinar la partida del equipo de seguridad, Alejandro encontró a Lucía de nuevo. El restaurante estaba casi vacío ahora. El personal limpiando las mesas. El cuarteto guardando sus instrumentos. ¿Lista para ir a casa?, preguntó. ¿A casa? No su casa ni su apartamento ni ningún lugar específico. Solo el concepto de donde quiera que estuvieran juntos. Sí, dijo Lucía. Vamos a casa. Salieron de Vitorio juntos. Socios iguales. Dejando atrás el lugar donde su historia había comenzado en crisis y miedo. El coche esperaba en la acera. Pero antes de que subieran, Alejandro atrajo a Lucía hacia un último beso bajo las luces de las calles de Barcelona. A los nuevos comienzos, murmuró contra sus labios. A construir algo real, respondió ella. El coche se alejó del restaurante, llevándoles de vuelta a Sitges, a la vida que habían construido juntos. Un imperio legítimo construido sobre acuerdos reales, no sobre la intimidación. Una asociación basada en el respeto y la confianza, no en la obligación o la deuda. Lucía miró por la ventana mientras las luces de Barcelona pasaban rápidamente. Pensando en el viaje de camarera, asustada ejecutiva segura de sí misma. De una mujer escondiéndose en casas seguras a una que construía su futuro en sus propios términos. 4 meses antes, había elegido hablar a pesar del miedo. Esa elección le había costado su pequeña y segura vida. Pero le había dado algo infinitamente mejor. La oportunidad de ser siempre la persona que su abuela le había criado para ser. Y al lado de Alejandro, mientras conducían a casa a través de la noche, Lucía estaba completamente segura de que volvería a tomar esa misma decisión. Cada vez